La grabación de esta sesión, ¿sí? Y en esta sesión vamos a continuar con nuestra revisión de las ecuaciones en diferencia de primer orden. Vamos a cerrar este tema y vamos también, ojalá, a abrir al menos la discusión en la temática de las ecuaciones en diferencia de orden más amplio, ¿no? Entonces me voy a permitir hacer muy rápidamente un resumen o una revisión de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? En la última clase. Entonces, muy rápidamente, solo recordemos que en la clase pasada habíamos conversado sobre este tipo de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones muy peculiares donde hay una variable dependiente que se vincula con una variable independiente. Ambas son series temporales, o sea, van a ver que están medidas en el tiempo. Pero la peculiaridad que estamos agregando es que esta variable dependiente puede depender también, o mejor dicho, va a depender también de los valores retardados, rezagados, o también si quieren los valores inmediatos anteriores de sí misma, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación en diferencias de primer orden. Recuerden que estas las llamamos ecuaciones en diferencias porque si nosotros tomamos la ecuación y le restamos el valor retardado, ¿sí? El valor retardado, primer retardo, podemos obtener la variación o primera diferencia de la variable, ¿sí? Entonces eso nos motiva a llamarles ecuaciones en diferencia. Y el orden de la ecuación depende del retardo más alto que esté incluido en la ecuación. Por ejemplo, en ecuaciones de primer orden tenemos nosotros que la variable dependiente tiene un retardo y es lo máximo que nosotros podemos notar aquí. Entonces, por eso es que es una ecuación de primer orden. A la vez, este phi, ¿sí? Este término phi, recuerden que es una constante que acompaña al retardo y ya más adelante vemos que también tiene una interpretación mucho más relevante de lo que a priori se puede pensar, ¿no? Ok, ya. También habíamos ya hablado de que pueden existir ecuaciones de orden mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ecuación de segundo orden cuya lógica es idéntica a la anterior, solo que recordemos, ahora tenemos un segundo retardo, ¿sí? Y por eso decimos que es de segundo orden. Entonces tenemos a la variable, la vinculamos con su valor inmediato anterior y con el anterior a ese valor, ¿sí? Entonces estamos nosotros ahora diciendo que hay un vínculo con los dos primeros retardos de la variable, ¿sí? Entonces el primer retardo, segundo retardo y al ser este el máximo retardo, define el orden de la variable, ¿ya? Y a su vez vimos que esa idea se puede generalizar hacia una ecuación de orden P. ¿Cuál es una ecuación de orden P? Es una ecuación en donde la variable dependiente ya no depende solo de un retardo, dos retardos o tres retardos, sino que puede depender hasta de P retardos, ¿ya? Dejamos como P cuando nosotros queremos pensar en ecuaciones con un número amplio de retardos, que pueden ser 5, 8, 10, sino que para no escribirlos todos, lo dejamos como P. Dejamos la opción abierta que P sea cualquier número finito, ¿ya? Eso sí, tal vez no destaque mucho la clase pasada, eso pensemos que debe cumplirse, ¿no? O sea, que es un número finito, ¿ya? O sea, es un número acotado, limitado, que más adelante le daremos una razón de ser, ¿no? Ok, listo. Entonces habíamos visto que este caso ya más general puede escribirse como un sumatorio, ¿no? Desde j igual 1 hasta p de el coeficiente phi acompañado de un subíndice j, indicando que puede ser phi 1, phi 2 hasta phi p, por yt menos j. O sea, este es el jésimo retardo, donde j puede ir cambiando desde 1 hasta p. ¿Ya? Entonces eso también ya habíamos visto. Entonces nos habíamos preguntado, ¿sí? Nos habíamos puesto como objetivo tratar de entender cómo estas ecuaciones pueden resolverse. ¿Para qué? Nos habíamos puesto una pregunta aún más práctica. O sea, queríamos saber para este tipo de ecuaciones cuál es el impacto que tiene la variable dependiente, perdón, independiente sobre la variable dependiente. O sea, si hay un shock W externo al modelo, ¿cuál va a ser el impacto en Y? ¿Sí? Entonces habíamos dicho que para poder nosotros definir eso, necesitábamos resolver esta ecuación. ¿Sí? Necesitábamos resolver esta ecuación que en términos, digamos, lo mucho más coloquiales significaría despejar la Y. ¿Ya? ¿Cuál es la parte engañosa de esto? Que nosotros aquí tenemos la variable independiente, ¿sí? Aquí tenemos la variable dependiente, pero también tenemos la variable dependiente retardada en la misma ecuación, ¿no? Entonces eso hace que no sea tan sencilla la idea de aislar la variable dependiente y ver el efecto de la independiente, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros recurrimos a la resolución de la ecuación que le hemos dicho que, bueno, se puede lograr a través de
el procedimiento de sustitución recursiva, ¿sí? Entonces, para ello, realizamos un procedimiento que, bueno, no lo voy a explicar a detalle ahora porque ya lo revisamos la clase pasada, pero consistía en ver la ecuación en los diferentes periodos de tiempo, ¿no? ¿Ya? Aquí hago un pequeño paréntesis porque alguien me escribió ayer diciendo que no se veía la tabla, ¿no? Cuando intentaron verla, creo que por Google Drive. Les comento, si ustedes descargan el documento deberían poder ver la tabla, entonces parece que es un problema de visualización en línea, pero si descargan el documento debería verse la tabla. Si aún descargado el documento no logran visualizar la tabla, me hace saber, ¿no? Sí, porque por ahí parecía que alguien tuvo problemas de visualización, pero parece que es más la visualización en línea. ¿Ya? Para facilitar la lectura también voy a ver si les pongo las láminas en PDF, o sea, aparte de PowerPoint también en PDF y ahí tal vez se les pueda leer más fácil en línea si es que desean, no desean descargarlas, ¿no? Entonces ahí creo que se resuelve ese tema. Pero todo está en orden, ¿ya? Entonces yo voy a revisar eso después de esta clase. Ok, entonces les decía, ¿no? Continuando con el recordatorio, entonces para poder resolver estas ecuaciones habíamos dicho que, bueno, podemos ver la evolución de la ecuación para diferentes periodos de tiempo, tomando como referencia un tiempo t inicial, ¿sí? Y luego teníamos varios tiempos hacia adelante hasta un horizonte j. Dejábamos como j para que quede esto más bien libre, ¿no? O sea, con eso tenemos un horizonte donde j puede ser 1, 2, 3, 10, 20, lo que queramos. Y nos habíamos preguntado, bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de W sobre los valores de J, perdón, de Y? Notando que si W impacta Y, después Y traslada ese impacto a sus valores futuros. Y ese era el reto, ¿no? Tratar de tomar en cuenta ese impacto que tiene W, no solamente en el Y inmediato, que ese impacto es uno, ese impacto no nos dice nada, sino también ver el impacto que se va acarreando a valores futuros. Y para eso recordarán que habíamos dicho que, bueno, es necesario también asumir que ciertos valores van a ser constantes y conocidos. ¿Cuáles son esos valores? Los valores de Y en el pasado y todos los valores de W futuro. Ya, asumir que todo esto está conocido y también, obviamente, asumir que este shock inicial también es conocido. ¿Sí? Entonces, como que le damos un shock inicial a W y vamos viendo cómo se afecta a Y, asumiendo que el valor pasado de Y asumiendo que los otros shocks se mantienen constantes, ¿no? Todo eso también ya vimos la clase pasada. Eh, por tanto, ¿cómo se resolvía la ecuación? La resolvíamos a través de un procedimiento en donde primerito asumíamos los valores que van a ser constantes, como decía, el valor pasado de Y, ¿sí? Es como decir, este es como nuestro último dato conocido, si quieren, ¿ya? Y también asumimos que todos los valores de W, de variable independiente, o sea, WT, T más 1, T más 2 hasta el J, también son conocidos, ¿ya? Como les decía la clase anterior, este WT más adelante lo vamos a asumir como la suma de una constante, que eso no es ningún problema, es una constante conocida, más una variable aleatoria, ¿ya? Y más adelante diremos cuál es el comportamiento de esa variable aleatoria, ¿ya? Pero por ahora nos basta con decir que son datos conocidos, shocks, de los que sabemos cómo se comportan, ¿ya? Muy bien, entonces, con todos esos supuestos, buscábamos resolver la ecuación en diferencias, ¿sí? Obteniendo una ecuación en donde la y t más j solo dependa de estos términos y obviamente de las constantes del modelo, ¿sí? Ok, lo que hacemos es quitarnos de encima todos los y's intermedios entre el y del pasado que conocemos y todos los otros valores hasta llegar a y t más j. ¿Bien? Entonces, como les decía, esa solución puede obtenerse a través de simulaciones. Vamos a empezar a hacer hoy día un poco de eso, ¿sí? Pero también puede obtenerse de forma analítica, o sea, si quieren decirlo coloquialmente, a mano, ¿ya? Haciendo el despeje a mano, que fue lo que hicimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Solamente recordar muy rápido, ya no nos vamos a detener en los detalles. Tomábamos la primera ecuación, ¿sí? Esta primera ecuación medida en t y reemplazábamos el yt, ¿sí? No me gusta ese, perdón, cambiar la rojo de nuevo. Entonces tomábamos el yt de la ecuación inicial y lo empezábamos a reemplazar en la siguiente ecuación, ¿no? Por ejemplo, la ecuación A, que era la ecuación medida en t, reemplazábamos yt en la ecuación B, que se medía en t más 1, aprovechando que hay este vínculo entre retardos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que al reemplazar obteníamos una ecuación en donde el y t más 1 depende solo de y t menos 1 y de los w. ¿Ya? Entonces empezábamos a cumplir nuestro propósito. Luego, ¿qué hacíamos?
en esta ecuación yo ya tengo y más 1. Tratamos ese y más 1 de reemplazarlo en la siguiente ecuación que tiene y más 2 y que también depende de y más 1. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se va dando el procedimiento de sustitución recursiva, ¿no? O sustitución repetitiva. ¿Ya? Entonces este y más 1 que habíamos resuelto en el paso anterior lo reemplazábamos en y más 2, hacíamos las operaciones y después nos quedaba un y más 2 que igualmente solo depende de y menos 1 y de los w. Y ya empezábamos a ver un patrón, ¿sí? Pero no nos conformamos con eso, sino que fuimos y después el y más 2 casi sale. El y más 2 lo reemplazábamos en la siguiente ecuación, y más 3, ¿sí? Y lo mismo, hacíamos los respectivos arreglos algebraicos. Entonces, con esta ecuación, o sea, luego de hacer 3 veces este procedimiento, ¿qué habíamos encontrado? Habíamos encontrado que la variable, al parecer, tiene la siguiente solución. Para un y más 3, veíamos que primero tenemos el valor del pasado, y menos 1, multiplicado por la constante φ1 elevado a la cuarta, o sea, 3 más 1. Luego veíamos que arranca el efecto de los shocks, de estos W que son conocidos, ¿no? WT, WT más 1, WT más 2, WT más 3, con la peculiaridad de que aparece un phi que va bajando de grado, ¿no? Phi 1 al cubo, phi 1 al cuadrado, phi 1 a la 1, y aquí no se ve, pero hay un 1, y ese 1 es igual a phi 1 a la 0, ¿sí? Entonces con eso ya empezamos a identificar el patrón, y ese patrón nos sirve para, por tanto, inducir la solución. ¿Sí? Entonces aquí ya estábamos planteando la solución. Disculpen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Que y más j, j, ¿sí? Y más j va a ser igual al valor pasado por el φ1 a la j más 1, ¿sí? Entonces aquí está el efecto del pasado, más, y aquí vienen todos los shocks, Ws, Ws, y tomábamos el phi y le poníamos primero φ1 a la j, que es del mismo nivel, perdón, el mismo exponente que el número de horizontes de tiempo hacia adelante, y después bajábamos, ¿no? J-1, J-2, J-3, hasta llegar a 1 y 0. ¿Sí? Es vital, es vital, por eso me he tomado no va a ser muy usual estas revisiones tan pormenorizadas de la clase anterior, pero me he tomado ahorita el tiempo porque esta solución para nosotros es clave, colegas, ¿sí? Así que por favor váyanla comprendiendo, váyanla asimilando, porque esta solución nos va a servir incluso más adelante cuando veamos ecuaciones de orden superior, o sea, de orden P. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que habíamos dicho eso, ya podíamos identificar que el impacto, ¿sí?, que va a tener W sobre los valores futuros de Y se puede obtener de sacar la derivada parcial de esta solución, ¿sí? Y al sacar la derivada parcial nos quedaba este resultado, que está aquí, que de hecho es lo mismo que simplemente imaginar que estamos aislando el efecto solo del W, o sea, es como quien dice, ok, W cambia en una unidad, lo demás no se mueve, es constante, ¿sí? O sea, lo demás no se mueve, es constante, por supuesto es ceteris paribus, tampoco el pasado se va a mover, entonces el único impacto que puede tener W sobre Y más J es justamente phi1 a la J, ¿ya? Y ese φ1 a la j le hemos llamado el multiplicador dinámico, ¿sí? En este caso de una ecuación en diferencias de primer orden, ¿ya? Entonces, este multiplicador dinámico es clave para nuestros fines. En series temporales, en cada momento, vamos a trabajar con este multiplicador dinámico, que si quieren, esta es la versión dinámica de la pregunta que hacían en Introducción a la Econometría cuando teníamos una regresión convencional. Vamos a volver aquí, ya, solo para hacer la analogía. Entonces aquí en una regresión convencional, si cambia W, el impacto en Y es beta y se acabó. En cambio aquí lo que nos estamos preguntando es si cambia W, ¿cuál es el impacto de Y, o sobre Y, perdón, J periodos a futuro? ¿Sí? O sea, estamos ganando un poder predictivo. J periodos a futuro, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener W en Y? ¿Sí? Y eso es phi1 a la J. Ok, entonces, para concluir, nosotros, hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada, habíamos mencionado que este multiplicador dinámico, ¿sí?, depende de los periodos de tiempo J hacia adelante, a los que deseamos estimar el impacto de W sobre Y. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces aquí reiteremos que lo que no está en este multiplicador dinámico es el tiempo T. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, en esencia,
Lo que nos está diciendo este multiplicador dinámico es que sin importar el t inicial, sin importar ese t, el impacto que W va a tener en Y depende únicamente de la distancia temporal, si quieren llamarle de esa manera, entre el impulso W y el efecto. ¿Sí? Entonces, eso es la cuestión. Entonces, para visualizar eso un poco y desde aquí continuamos, ¿cuál es la idea? Entonces, pensemos que aquí tenemos un eje temporal, ¿ya? Aquí está el tiempo. Entonces, supongamos que yo tomo como referencia este periodo T y aquí está el T más J periodos después, ¿ya? Entonces, la distancia que tengo aquí es J, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, es la distancia J. Entonces, tomando en cuenta esto, aquí digamos que se da el shock, incrementa en una unidad WT, ¿sí? Algo que le vamos a llamar el impulso, ¿sí? Si quieren, llamémosle desde ya el impulso. Entonces, se le da un impulso a WT incrementándole en una unidad. Entonces, pasan J periodos y luego yo veo el impacto en Y T más J. O sea, aquí yo veo que me arroja una respuesta. ¿Sí? Es como que le damos un impulso a W y después Y me arroja una respuesta. ¿Ya? J periodos. Ahora, por el supuesto implícito de que siempre rige la ecuación YT igual phi1 YT menos 1 más WT, ¿sí? Recuerden que ese era el supuesto implícito en todo este tiempo, o para todo T, si quieren pongámoslo así, ¿no? Para todo T, ¿sí? O sea, para todo periodo de tiempo la ecuación va a ser la misma. Lo que cambia es el tiempo, ¿no? Pero de ahí la ecuación, o sea, el phi1 sigue estando ahí. Es lo más importante. Entonces, dado este supuesto implícito de que siempre va a regir la ecuación, entonces, si ustedes toman la línea temporal, ¿sí? Pero en vez de medirla en t, la miden en otro periodo de tiempo referencial, digamos, voy a usar la letra griega tau, ya, para que un poco vayan acostumbrándose, ¿no? Esta es la letra griega tau. Eh, por cierto, reitérenme, ¿no? Si es que hoy, si es que hoy me olvido, por favor, me hacen acuerdo para incluirles en nuestras materias de clase una tablita con el alfabeto griego, ¿no? Para darles una mano y que no se pierdan. Ya, ustedes recuerden la letra griega tau. Ya. Entonces vamos a decir que ahora tenemos un periodo de tiempo tau que va a ser diferente a t. Por ejemplo, digamos, si t fuera el 2020, tau puede ser qué sé yo, el 2015 o 18, como quiera, ¿ya? Cualquiera. Entonces aquí, desde tau hasta tau más j, nuevamente, ¿cuánto distancia temporal hay? J. O sea, de aquí hasta acá hay j, de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le mido el impulso que recibe W tau, ¿sí? Entonces aquí le damos un impulso, y vemos después cuál es la respuesta en tau más j, no t, ay, perdón, un segundo, tau, ¿no? Entonces le damos un impulso y queremos ver qué pasa en y tau más j, ¿sí? Y le damos vemos la respuesta. Entonces, sea que lo midamos en t o en tau, la respuesta siempre va a ser phi1 a la j. ¿Sí? Es la misma respuesta. Phi1 a la j. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea que lo midamos en t o en tau, siempre obtenemos el mismo multiplicador dinámico phi1 a la j. ¿Sí? Phi1 a la j. ¿Ya? Recuerden que el impulso es de una unidad, ¿no? Le incrementamos en 1 a wt o en 1 a w tau. Ya. Entonces, esto puede para algunos ser un supuesto muy fuerte. Sí, uno dirá, pero no es no es lo mismo pensar en un shock del 2020 que en un shock del 2018, ¿ya? Entonces, todo depende de qué también se cumple el supuesto de que esta regresión siempre rige, ¿sí? Entonces, ya iremos viendo más adelante que en realidad es mucho más sólido de lo que parece este supuesto, pero todo depende obviamente de el tipo de serie temporal que analicemos, datos y todo, ¿no? Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora lo que a mí me interesa es entonces entender que el multiplicador dinámico no depende del periodo inicial de referencia, que puede ser un t, un tau o lo que sea. Lo que importa es la distancia temporal entre el impulso y la respuesta que queremos medir. Si hay una distancia j, sea en t o desde t o sea desde tau, el impacto será el mismo, será phi1 a la j. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es por el supuesto de que siempre asumimos que rige la misma ecuación. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos ahora a hacer un primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos ahora un poco de estos conceptos más abstractos y teóricos, vamos a hacer ahora un ejemplo.
Entonces vamos con este primer ejemplo, ejemplo 1, ¿no? Entonces digamos que tenemos una ecuación yt igual 0,5 yt menos 1 más wt. Claro, aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo sé que es 0,5? ¿Ya? Por el momento no se preocupen. ¿Ya? Hagan de cuenta que ese número más adelante aprenderemos a estimarlo. Si es que este fuera, por ejemplo, el PIB, yo podría decir que el PIB del presente depende 0,5 PIB del pasado más la variable independiente. ¿Ya? Entonces, por ahora, no se estresen mucho preguntando de dónde salió. Digamos que ustedes hicieron un modelo y les salió 0,5. ¿Ya? Pues ahorita no se preocupen cómo se hizo, sino vamos primero a aprender cómo funciona la ecuación. Luego vamos a aprender a obtener el 0,5 o el número que deba ser. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación. Y igual a 0,5 y menos 1 más wt. Entonces nos pueden plantear la siguiente pregunta. De hecho, esto se va a parecer mucho a las preguntas que ustedes van a encontrar en las pruebas en esta materia. Entonces vamos con esta, por eso me interesa mucho hacer este ejemplo, ¿no? Entonces va la pregunta. ¿Cuál es el efecto de un aumento de una unidad en W sobre Y luego de 3 periodos de tiempo? ¿Sí? Recuerden, como nosotros sabemos, estamos diciendo que implícitamente esto se cumple para todo T. Sí, no se va a decir, pero esto se va a cumplir para todo T. O sea, para 2000, 2002, 2003, 2020, lo que sea, siempre se va a cumplir para todo T. Entonces no me hace falta decirles, ¿sí? Cuándo sucedió el cambio o cuándo sucede el cambio, ¿sí? Entonces notar que no hace falta indicar que el cambio se sucedió, disculpen aquí la redacción. Un segundo. ¿Ya? Son los efectos de escribir en la madrugada, reitero mis disculpas, un segundito nada más. El cambio sucedió en D. Ya, disculpen. Ya. Ok. Entonces, no hace falta decir el cambio sucedió en tal periodo. Directamente simplemente se pregunta, si hay un shock en W de una unidad, ¿cuál es el impacto en Y? Sabiendo que phi1 es 0,5. ¿Ya? Y queremos ver ese impacto a 3 periodos. Con todo lo que hemos visto ya no debería ser problema. ¿Sí? Simple y llanamente, primero hay que aclararse cuáles son los datos del problema, ¿no? O del ejemplo. J es igual a 3, primerito. Entonces, ¿qué me dice este J igual 3? Que mi horizonte de predicción, si quieren verlo así, es 3 periodos. Tengo un shock en WT y quiero ver qué pasa con YT más 3. ¿Sí? O sea, YT más J sería nuestro objetivo, obviamente, que en este caso sería YT más 3. ¿Sí? Porque me están pidiendo 3 periodos hacia adelante. ¿Ya? Eso primero. Luego, ¿qué más tengo? Phi1. Debo saber que Phi1 obviamente es 0,5, porque nosotros ya estudiamos que en términos generales la ecuación es YT igual Phi1 YT menos 1 más WT. Entonces, como me están planteando el ejemplo, 0,5 es el coeficiente, Phi1. ¿Ya? Bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que debo encontrar? Me están pidiendo en definitiva el multiplicador dinámico. Claro, no me lo están diciendo en esos términos, simplemente me están diciendo, eh, por favor, identificar el impacto de W sobre Y después de 3 periodos. Pero es el multiplicador dinámico, ¿ya? Entonces, por eso es importante manejar el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el multiplicador dinámico? No es nada del otro mundo. Simple y llanamente, yo ya no necesito hacer todo el procedimiento que hicimos antes. Ya no necesito hacer la sustitución recursiva, sino que directamente empleo el resultado que hemos obtenido, ¿sí? Sabemos que este es el multiplicador dinámico, entonces simple y llanamente, ¿qué debo hacer? Este multiplicador dinámico tengo que aplicarlo para el caso de J igual 3. Bueno, este que está aquí, ¿no? O sea, no hay mucho ni que decir. Entonces aplico este multiplicador dinámico para el caso de J igual 3 y Phi1 igual 0,5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más J igual 3, lo reemplazo en J, y el 0,5 lo reemplazo en Phi1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0,5 al cubo, o 0,125. Y ya está. Entonces, con eso yo ya tengo la respuesta. O sea, este ya es el multiplicador dinámico, pero para la derivada de y, t más 3, con respecto a wt. ¿Sí? Está reemplazando j por 3. Y para esta ecuación. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Entonces, yo voy a poder decir la siguiente interpretación. El efecto en y, que es el multiplicador dinámico, es de 0,125, que es un incremento, ¿no? Sale positivo. A veces puede salir negativo, dependiendo de qué número pongan aquí, en fin, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso sale positivo. ¿Ok? Entonces, este es un primer ejemplo que sería bueno que lo revisen.
Bueno, es bastante sencillo, ¿no? O sea, lo importante aquí no es tanto la matemática, o sea, esto es álgebra básica. Lo importante es entender el concepto, ¿sí? Lo importante es entender el concepto y de a poco irlo interiorizando, ¿no? Entonces, como pueden ver, ese ejercicio de la sustitución recursiva nos ha dado un resultado que de hecho es bien potente, ¿no? O sea, ya solamente con saber estos dos datos, tú ya puedes predecir el impacto que la variable independiente va a tener en la dependiente a un horizonte temporal que tú quieras, ¿no? Ok, bien. Ahora, verán, eh, todos los ejemplos que vamos a presentar en este curso, los voy a ir recopilando en un documento en Excel. Entonces, si ven que aquí dice ver ejemplo uno en Excel, ¿no? No es enlace, no, solamente es un recordatorio. Entonces, en el aula virtual, ya voy a encargarme de eso, ustedes van a tener acceso a estos archivos, a este archivito que ahorita les voy a abrir. No estoy seguro si ya lo subí, pero si no, ya lo subo, ¿no? Y les pongo el enlace. Entonces, en este archivo voy a ir recopilando todos los ejemplos y ejercicios que van a ir apareciendo en la clase. ¿Con qué fin, verán? Con el fin de que ustedes tengan un banco de ejercicios y de preguntas para las pruebas. ¿Ya? No van a ser iguales, ¿no? O sea, yo puedo cambiar un dato. Si ven que esto es fácil, o sea, simple y llanamente yo podría cambiar el 0,5 por un 0,8. O en vez de que sean 3 periodos, puedo poner 5 periodos. ¿Sí? Pero el concepto es el mismo, ¿no? O sea, lo que cambiaría es los números, ¿ya? Entonces, voy a recopilar en este Excel que les voy a dejar en el aula virtual todos estos ejemplos que van a asomar y también voy a poner ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, en este caso es bien simple la situación, ¿no? O sea, simple y llanamente, ¿qué tengo que hacer para obtener la respuesta? Sería tomar, aquí ustedes ven que tengo un recuadrito, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Ahorita concentrémonos solo en este término phi. Phi es 0,5, ¿verdad? Phi es 0,5. Pude haber escrito por aquí también J, ¿no? Eh, Permítanme mover esto un segundo. O borremos eso mejor. Y aquí voy a poner J, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué va a ser J? J es el horizonte temporal. No, acá mejor, disculpen. Ya. Creo que si les pido disculpas es que no están muy ordenados, ¿no? Para la estética no soy muy bueno. Para la estética no soy muy bueno, pero en fin. Entonces, verán, digamos que tengo J, que me está preguntando, que es 3, ¿ya? J es un dato, ¿no? 3. Entonces voy a escribir aquí J, que es el dato, 3, ¿sí? J. Y Phi1, que es 0,5. ¿Ya? Ahorita no se preocupen de estos dos. Ahorita solo concentrémonos en Phi y en J. ¿Ya? Entonces, si yo ya conozco Phi, conozco J, ¿cómo saco el multiplicador dinámico? Voy a sacarle aquí, ¿ya? Tampoco se preocupen de lo que está acá abajo todavía, ¿ya? Ya les voy a explicar más luego. Entonces, pongamos aquí al multiplicador dinámico. ¿Ya? Definitivamente soy un desorden, colegas. Les pido disculpas, pero bueno. Entonces, ¿cómo será el multiplicador dinámico? Es súper fácil, ¿no? Tomo phi y lo elevo a la j. Y está. 0,125. Ya está la respuesta. Claro, hay que saber interpretar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la interpretación completa? Sí, de hecho, para ponerles la interpretación completa mejor. Upa. Entonces, ¿cómo sería esto? Ante un aumento de W de una unidad, que crece en 0,125. Entonces, a ver, el efecto en Y es 0,125 por un aumento de WT, ¿sí? En, entre comillas, una unidad. Ya, tomen en cuenta que no es exactamente una unidad el aumento, no es un tema infinitesimal, pero bueno, la idea va por ahí. Entonces, permítanme solo muevo esto un poco. Ya. Listo, entonces ya tenemos este ejemplo en nuestro Excel y ese Excel lo voy, repito, a dejar en nuestra aula virtual, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, claro, uno dice, bueno, gran cosa nos deja, simplemente estoy aquí haciendo un ejercicio muy básico, ¿no? O sea, simplemente tenemos phi y le elevo a la j, ¿ya? En realidad, voy a dejar este Excel también porque aquí vamos a empezar a aplicar algunas ecuaciones, algunas funciones, perdón, que tiene Excel para sacar directamente estos resultados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a cargar, ¿se acuerdan lo que nosotros instalamos en la primera clase? Esa extensión de Excel para hacer series temporales.
Real Statistics. ¿Ya? Entonces voy a cargar eso ahorita. Entonces verán, ustedes en las sesiones pasadas ya debieron, por favor, tener listo eso en sus Excel, en su computador. ¿Ya? Entonces, asumiendo que ustedes ya instalaron, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a cargar? Entonces voy a ir a archivo, voy a ir a opciones, voy a complementos, ¿sí? Ir. Entonces voy a cargar. Si ven que aquí está ya señalado Solver y Xreal Stats. Entonces primero le voy a pedir que cargue Solver. Aceptar. ¿Ya? Traten de hacerlo en este orden, porque si descargan a los dos de golpe a veces no funciona. Entonces primero le cargué a Solver, opciones, a complementos, ir, y luego le pedimos que cargue el Xreal Stats. Aceptar. ¿Ya? Entonces le pedimos que cargue por partes, ¿no? Primero que cargue Solver, y luego de que cargue Solver, ahí le pedimos que cargue el Xreal Stats, que recuerden, esa es la extensión que nosotros instalamos en la primera sesión de nuestro curso para poder tener esta extensión de Excel. Entonces, una vez que hagan eso, debe salirles la pestaña Complementos, y en Complementos debe salirles Real Statistics. ¿Ok? Ya. Verán, si bien es cierto el Real Statistics tiene estos bloques para hacer un montón de operaciones y demás, Real Statistics también viene con funciones. O sea, esta extensión le pone funciones nuevas a Excel. ¿Ya? Y una de las funciones que nos va a interesar en la clase de hoy es la función que se llama CCoefficient. ¿Ya? CCoef. ¿Ya? Que de hecho lo voy a poner también en mi laminita, ¿no? Ver ejemplo en uno en Excel, función y coef. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta función CCoef? Va a servir para poder sacar el multiplicador dinámico que estamos sacando ahorita. ¿Ya? Entonces ya les voy a mostrar en un segundo, ¿no? Bien. Ok, pero esta es la función, ¿ya? Esta es la función CCoef. Nos vamos a concentrar vamos a aprender a usar esta primera función de Excel. Que no es que viene por defecto, ¿no? No viene en el Excel, sino que viene con el paquete Real Statistics o con la extensión Real Statistics. Pues verán, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como podrán notar, aquí he dejado yo este recuadro, ¿sí? Entonces, en este recuadro, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar todo, ¿ya? Hagan de cuenta que aquí no hubo nada. Sin color. Bueno, dejémoslo ese recién ahí. Ya. Entonces, verán, lo que vamos a hacer es ahora pedirle que sea automáticamente Excel quien nos saque no solo este multiplicador dinámico, sino toda la serie de multiplicadores dinámicos. Porque si se fijan, uno podría sacar el multiplicador dinámico. Aquí lo hemos sacado para j igual 3, ¿verdad? Pero podríamos sacar para j igual 0 y j igual 1, 2, 3, los que queramos. Entonces aquí vamos a ver que se puede sacar ese multiplicador dinámico para diferentes horizontes de predicción. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues vamos nosotros a usar la función CCoef, ¿sí? Ahorita, en su momento les explicaré por qué el nombre, ¿no? Ahorita no se preocupen del nombre, vamos a aprender solo a usar la función. Entonces ustedes le dan clic en FX y es más cómodo. Entonces aquí está la función CCoef, ¿sí? Entonces esta función nos va a ayudar a encontrar, o sea, el CCoef es para encontrar el multiplicador dinámico, ¿ya? Entonces aquí ustedes verán que les pide unos argumentos, ¿no? Entonces es lo que les quiero explicar, qué va en cada uno de estos argumentos de la función. Donde dice RG vamos nosotros a seleccionar la celda donde está phi, o sea, la celda que tiene el coeficiente 0,5. Pero debe estar celda, no irán a poner 0,5 aquí, después no quiere funcionar bien. Entonces, escogen la celda en donde han escrito el valor de phi. ¿De acuerdo? Ya. Entonces es el RG phi. En el RG teta, ¿sí? Vamos a poner 0, pero el 0 debe estar en una celda también, ¿ya? Ese término teta va a aparecer más adelante. Ya, más adelante, cuando veamos otro tipo de modelos, va a surgir el término teta. Y ahí vamos a hacerle sentido el por qué. Por ahora le dejamos ahí. Por cierto, esta es la letra griega teta. Veamos si no se daña así. Ya. Esta letra griega, ¿no? Es la letra griega teta, que más adelante veremos por qué aparece en esta función. Pero por ahora, simplemente le ponemos 0. ¿Ya? Entonces, repito, ¿no? Primero escogimos la celda phi, donde está phi, que es el 0,5. Luego escogemos la otra celda que tiene un 0. Esto va a estar siempre en este ejercicio, 0.
Aquí pueden ver que salen los valores. Luego me dice K, ¿sí? Número positivo integral. Que me dice en esencia cuántos periodos quiero yo para poder encontrar los multiplicadores dinámicos. Entonces aquí verán que yo puse la opción horizonte máximo de predicción. Eso es este K. O sea, le voy a pedir que me arroje 10 multiplicadores dinámicos. ¿Sí? Entonces le voy a pedir que me arroje 10 multiplicadores dinámicos. ¿Ya? Entonces no me va a arrojar uno o dos, me va a arrojar los primeros 10. ¿Sí? En una sola serie. Y donde dice rep order, le vamos a poner, si no me equivoco, 0. ¿Ya? Esto es simple y llanamente para que la función psicoefficient entienda el orden en el que está phi. Uno dice, ¿por qué? Si solo está un valor. Más adelante veremos que salen más valores, porque recuerden que esta es una ecuación de primer orden, ¿verdad? También podemos tener ecuaciones de orden superior. Entonces ahí no vamos a tener un solo phi, vamos a tener varios phis. ¿Ya? Entonces ahí es bueno tener esta opción con 0. ¿Ya? Entonces, para que de a poco se vayan acordando, este siempre va a estar 0, ¿no? A menos que digamos lo contrario. Listo. Entonces, si se fijan, ya Excel nos está adelantando la respuesta de lo que va a salir. ¿Sí? Damos en aceptar. Y una vez que den en aceptar, ¿se acuerdan que esto estaba vacío, no? Se va a llenar con 10 valores. ¿Sí? 10 valores. ¿Por qué 10 valores? Porque le hemos pedido 10. Si en vez de 10 le pedíamos 5, solo se llena con 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Le voy a poner 10. ¿Ya? También puedo haber puesto 20, si quisiera. ¿Sí? Si ven que se sale del cajoncito, ¿no? Pues ahí están 20 valores, pero le voy a dejar en 10. ¿Ya? Paréntesis. Sí se notó que la fórmula se llenó automáticamente. ¿Ya? Esto se debe gracias a que estoy trabajando con el Excel en Office 365. ¿Ya? Si están trabajando con versiones anteriores, es probable que no se les llene todita la columna. En ese caso, ustedes deben seleccionar el valor. Tal vez les salga el primer valor o les salga valor o algún error aquí. Ustedes seleccionan la primera celda, bajan las 10, dan F2, Control Shift Enter. ¿Sí? O sea, seleccionan todo y dan F2 más Control. Bueno, primero F2, después Control Shift Enter. Probablemente ya han usado este tipo de funciones matriciales. Sí, son funciones matriciales. Entonces, Excel en versiones anteriores tocaba seleccionar la celda, darle F2. Bueno, primero seleccionas todas las celdas, ¿no? Las que quieres. Empezando desde donde está la fórmula. Después das F2, Control Shift Enter y ahí se te llena. ¿Ya? Eso es si es que un caso están trabajando con versiones de Excel anteriores. Si ya están trabajando con la versión actual de Excel, simplemente corres la función y ya se llena la matriz. ¿Sí? Una función matricial. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo les recomiendo que mejor si ya pueden trabajar con la última versión o pueden piratear bueno, como ustedes gusten, la última versión de Excel sería lo ideal, ¿no? Para que ya no estén haciendo esos pasos incómodos. Pero repito, es una función matricial. Entonces, si no les sale F2 y luego Control Shift Enter. ¿Ya? Entonces, vamos a interpretar estos resultados que nos arrojó la función psicoefficient. Lo que nos ha arrojado esta función psicoefficient son los multiplicadores dinámicos desde cero. Hay que estar súper claro. El primer valor que me está arrojando es 1, que corresponde a un horizonte de predicción, y este es el horizonte de predicción J, voy a poner más aquí J, ¿sí? Entonces nos está dando el valor para cuando J es 0, 1, 2, 3 y así, hasta llegar a 9, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces no hay que dejarse engañar, por eso es que yo les puse aquí, que si bien el horizonte de predicción máximo es 10, la función por defecto nos arroja desde 0, ¿ya? ¿Qué es esto? Entonces, esto de aquí es el multiplicador dinámico para diferentes valores de j. ¿Sí? Entonces, para j igual 0, por ejemplo, la derivada de y, t más j, este es el multiplicador dinámico, ¿no? Wt. ¿Qué pasa cuando j es 0? De hecho, debería ponerles la ecuación de esto. Les voy a poner la ecuación, ¿ya? Insertar un segundito. Símbolos, ecuación. Le voy a dejar aquí la ecuación de una vez, ¿no? Un segundo, por favor. Solo para que tengan todo a la mano. Parcial y t más j, debía haber hecho esto antes, disculpen. Parcial w. Un segundo. ¿Ya? Entonces solo les voy a dejar que en el Excel ya esté
la fórmula de lo que esto se trata, ¿no? Un segundo, disculpen. Sí. Listo, entonces aquí está ya la fórmula, ¿no? Entonces con eso ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo con... Voy a ponerle acá arriba, ¿ya? Ya el orden, ustedes le darán ya el orden a su gusto, ¿no? Disculparán que no. No soy muy bueno para ordenar cosas, trato de hacerlo, pero es esto lo que estamos calculando, ¿no? Entonces, ya puedo borrar aquí este J. Entonces, ¿cómo se ve para el caso de cero? Para el caso de cero, el multiplicador dinámico sería, bueno, reemplacemos J por cero, ¿verdad? Entonces sería T más cero, que esté, y eso va a ser igual a phi 1 a la cero, pero phi 1 a la cero siempre va a ser uno. Y ese es el uno que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Es el uno que están viendo justo ahí. Entonces, si ven, les está dando el impacto inmediato, ¿sí? El impacto inmediato. Nosotros ya sabemos que ese uno viene de la propia ecuación. Si W cambia en una unidad, el impacto en Y es uno, porque aquí hay un uno, ¿sí? Y es el mismo uno que está acá, que sale de phi 1 a la cero. Vamos a ver el segundo valor. El segundo valor es 0,5. ¿De dónde va a salir? Ya pueden intuir de dónde sale. Derivada de Y t más 1 con respecto al WT. ¿Eso que es igual? Es igual a phi 1 a la J, pero J es 1. Entonces es phi 1 a la 1. Y phi 1 es 0,5. Entonces esto es igual a 0,5. ¿Qué es lo que está aquí? 0,5. Con el 2 sería la... Para 2, ¿no? Este 0,5 corresponde a este. Vamos con el siguiente. Sería derivada de Y. Wow, ¿qué estoy haciendo? Ya, disculpe. Derivada de Y t más 2 con respecto a WT. Sería phi 1 al cuadrado, que es phi 1, 0,5 al cuadrado, que eso es igual a 0,25, que está aquí, 0,25. Y entonces nosotros ya sabemos que para el tercer caso, ¿sí? Derivada de Y t más 3 con respecto a WT es igual a phi 1 al cubo, que es este mismo valor, 0,125, que está ya resaltado. Ok, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que trato de decirles? Lo que trato de decirles es que a través de la función psicoef, ¿sí? A través de la función psicoef, nosotros podemos hacer este cálculo ya no de uno, sino de varios multiplicadores dinámicos para diferentes horizontes de predicción y luego escogemos el que nos piden. Por ejemplo, aquí me piden para j igual 3, entonces escogería para j igual 3. Lo único que hay que tomar muy en cuenta es que la fórmula te está arrojando resultados desde el horizonte 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de la función psicoef de este paquete, ¿no? Y vamos a encontrar muchas más funciones que vamos a ir aprendiendo. En este caso no es gran cosa, ¿no? Porque uno pudo haber hecho simplemente coger el phi y elevarle a la j y ya. Pero para ejemplos más complicados, esta misma función nos va a ser útil. Sí, porque ahorita estamos aprendiendo el ejemplo más básico, ¿no? Pero ya cuando tengamos ecuaciones más grandes, esta misma función nos va a ser súper, súper útil. ¿Ok? Listo, entonces ya vimos cómo se utiliza esa función. Por favor, échenle un vistazo. Y es más, para motivarles a que le echen un vistazo, les dejo un par de ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces estos ejercicios propuestos no los voy a resolver, los voy a dejar para que ustedes los resuelvan. ¿Ya? Y van a estar en el Excel. Los veamos el primer ejercicio. Si tenemos esta ecuación, ¿ya? La misma idea, solo que cambiado en vez de 0,5 está menos 0,8. Les pregunto, ¿cuál es el efecto de un aumento de una unidad en W sobre Y luego de 5 periodos de tiempo? ¿Qué significa? J es igual a 5, o sea, quiero hacer un horizonte de 5 a la predicción, y sé que el coeficiente es menos 0,8. ¿Ya? Entonces estoy preguntando por el multiplicador dinámico en este caso. ¿Sí? Entonces resuélvanlo a mano. Bueno, a mano significa cojan y eleven a la potencia, o sea, háganlo a mano. Y también verifiquen empleando la función psicoef. ¿Ya? ¿De acuerdo? Asimismo les dejo otro ejercicio. Si tienen esta otra función, 1, 5, de nuevo, ¿cuál es el impacto en Y de un aumento en W? ¿Sí? Luego de 7 periodos. Entonces J sería 7, phi 1 es 1. Ah, Dios mío, me lo voy a decir 1, 5, ¿no? Disculpen. Bueno, pongámosle un 8 entonces. ¿Ya? 1, 8. ¿Sí? Y lo mismo, queremos un multiplicador dinámico y les pedimos que usen la
lo hagan a mano, entre comillas, y también usen la función SICOF, ¿ya? Súper fácil, es más para poder ganar confianza con la función, ¿no? Eso también va a estar en el Excel. Ya corrijo este error del 0,5 más adelante, ¿no? Ya lo corrijo, pero eso va a estar en el Excel. Entonces ahí van a tener unos ejercicios súper facilitos. Entonces lo único que tienen que hacer es lo mismo que yo hice, ¿sí? Lo que yo hice con que yo hice con el 0,5, o sea, lo que hice con este ejemplo uno, ustedes por favor lo replican con estos ejemplos, ¿sí? Entonces lo replican y todo debe estar en orden, ¿no? Es muy, muy sencillo, ¿ya? Entonces ahí va a estar la hoja de Excel listita para que ustedes hagan estos ejercicios propuestos, ¿ya? Ya corrijo el error, es 1,8 aquí, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, es hacer esto, ¿no? O sea, simplemente hacer lo que está aquí, replicar, ¿ya? Pero de todas maneras, si tienen dudas, dicen, no, no hay ningún problema, ¿no? Si tienen dudas, no les corre la función o cualquier problema, ¿no? Sí, esto. Bien, sigamos. Sigamos con la materia. Entonces, continuemos, ¿no? Como decíamos, ya tenemos ahora una idea un poco más clara, espero yo, de el multiplicador dinámico, ¿no? Entonces, el multiplicador dinámico mide, como hemos dicho, la respuesta de la variable dependiente y a un único impulso en la variable independiente, ¿ya? Eso también hay que estar súper claros, ¿no? Un único impulso. O sea, es como que W crece un momento, ¿sí? O sea, recuerden que lo único que está cambiando es WT. ¿Qué pasaba con WT más 1, WT más 2 y hasta más J? WT más J. Recuerden que todos estos se asumen que son constantes. ¿Sí? Son constantes, no se mueven. El único que se está moviendo es el WT inicial, ¿ya? El del periodo T. ¿Sí? Entonces la interpretación es el impacto en Y, T más J, periodos hacia adelante, pero de un único impulso en W. ¿Sí? Entonces, hay la costumbre de al conjunto de multiplicadores dinámicos que lo dibujemos para diferentes periodos de tiempo hacia adelante, a veces lo podemos llamar función impulso-respuesta. ¿Ya? ¿Qué es esto de la función impulso-respuesta? Esto lo vamos a ir viendo cada rato, ¿no? Pero desde ya, ¿no? La idea es bien básica, verán. Aquí nosotros podemos ver qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con W? ¿Qué está pasando con W? Aquí tenemos el periodo de tiempo T y W recibe un impulso, ¿sí? Recibe un impulso de una unidad, ¿sí? Este sería nuestro impulso. Entonces, le damos un impulso de una unidad a W. ¿Y qué es lo que queremos ver? Queremos ver el impacto o la respuesta de Y, el cambio en Y. Entonces, aquí ustedes pueden ver el cambio en Y. Entonces, el cambio en Y es el multiplicador dinámico, ¿sí? Porque es la derivada con respecto a W. Entonces, este es el multiplicador dinámico. Entonces, ¿qué es lo que pueden notar aquí? Eh, Le damos un impulso, ¿sí? A la función, al W, perdón, uno solo, un impulso, y vemos después las diferentes respuestas. Respuestas, ¿sí? Entonces aquí está el primer multiplicador dinámico porque sale uno. Ya sabemos, ¿no? Sale uno porque este es phi 1 a la 0, y ese siempre es uno. Entonces ustedes ya saben que el impacto inmediato, ¿no? El impacto inmediato es uno. Luego ven que el siguiente valor ya no es uno, sino que es un valor más bajo. Esto ya es el phi 1. Luego el siguiente, ¿cuál va a ser? Va a ser phi 1 al cuadrado. El siguiente, ¿qué va a ser? Phi 1 al cubo. Y así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a esta gráfica, donde nosotros ponemos aquí los horizontes y ponemos en las barritas que indican los valores del phi, del multiplicador dinámico, a esto se le conoce como la función impulso-respuesta. ¿Sí? Impulso, respuesta. ¿Ya? Bastante obvio, ¿no? Bastante obvio, ¿no? Entonces, esa es la idea, colegas, ¿no? Que los multiplicadores dinámicos usualmente se les ponen grupos y nos arrojan toda esta serie. Por eso es que si se dan cuenta, en nuestro Excel, en realidad lo que nos está devolviendo la función SICOEF es toda la función impulso-respuesta. O sea, me está dando toda esta serie, ¿no? De hecho, ustedes podrían hacer un pequeño gráfico súper rápido y tendrían estas barras, ¿sí? Tendrían estas barras. Todas estas barras que representan precisamente los valores de cada multiplicador dinámico, ¿sí? Entonces, los valores de cada multiplicador dinámico representan la función impulso respuesta.
A veces se le ponen las siglas, FIR, funciones de impulso-respuesta. ¿Ya? Si quieren que el gráfico esté perfecto, en estas funciones de impulso-respuesta, lo ideal es aclarar el horizonte de predicción. ¿Sí? Aclarar el horizonte de predicción. Entonces podríamos, por ejemplo, en este gráfico, seleccionar datos y poner etiquetas el horizonte de predicción. Aceptamos y le podemos poner un título al eje vertical, horizontal, perdón. Horizontal, digo, y pongo vertical. A ver, entonces, ¿cuál sería? Horizonte de predicción J. ¿Ya? Entonces, no confundirse, ¿no? Porque uno a veces se puede confundir en los ejes, ¿verdad? Esto que estoy escribiendo acá abajo es el horizonte de predicción, ¿sí? Es el horizonte de predicción. En la lámina, ustedes se fijan, no empezamos desde cero, está desde uno. Es porque aquí solo está un eje temporal. Aquí solo está el tiempo, ¿sí? Aquí solo está el tiempo. Entonces, si aquí hubiera estado no solamente tiempo, sino horizonte de predicción, lo correcto hubiera sido que empiece en cero, ¿sí? Entonces, no se perderán de esos pequeñísimos detalles, ¿no? Si ustedes están graficando con el horizonte de predicción, que sería lo más correcto, entonces debería quedarles así, ¿no? Con cero. Y de hecho, me da ganas de reemplazar en mi lámina. Sí, para evitarles confusiones, vaya a ser que se vaya a dar algún tipo de malentendido. Un segundo, por favor, formato, borde, línea sólida. Un segundo, nada más, disculpen. Ya. Entonces esta sería la función impulso-respuesta. No, le voy a copiar esta mejor. Ya. Reitero, no disculpen que a veces arreglo las láminas a mitad de la clase, pero es para que queden lo mejor posible, ¿no? Ya. Aquí nomás. Ya. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, distinguir que en el eje horizontal estamos nosotros planteando el impulso, el horizonte de predicción, ¿no? Entonces tenemos un impulso y nos da una respuesta, ¿sí? Función impulso-respuesta. Entonces esta función impulso-respuesta, que es de hecho el cambio en lleno. Es el cambio en Y, de haber puesto también eso. Disculpen un segundo, de una vez. Todo de una vez que quede bien. De una vez, de una vez, de una vez. Entonces esta función impulso-respuesta me está dando el cambio en Y tema. Entonces cambio en Y. O sea, es la serie de los multiplicadores dinámicos. Entonces esa es la idea. Entonces aquí están viendo el cambio que sufre este valor de Y, ¿sí? O sea, es la serie de los multiplicadores dinámicos. Pongamos la serie. Es la serie de los multiplicadores dinámicos para cada uno de los horizontes de predicción, ¿sí? Eh, si ustedes cambian phi, se van a dar cuenta que la gráfica puede cambiar un poco, ¿no? 0,8, 0,7. Entonces ya pueden más o menos hacerse una idea de cómo se puede cambiar toda la serie de multiplicadores dinámicos, gracias a esta función, ¿no? Esta función nos arregla bastante la vida. Listo. Entonces ahora sí, voy a borrar este. Ya está, ya queda. Ahí está mejor. Ahí sí está completo. Bien. Les pido disculpas, es la primera vez que doy esta clase con estas láminas, entonces antes todo esto lo hacía a mano, sino que se hacía muy poco didáctico. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces la colección de todos estos multiplicadores le vamos a llamar la función impulso-respuesta. Un impulso en W, tenemos las respuestas, toda la serie de respuestas o la serie de multiplicadores dinámicos que representan el cambio en Y. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver que aquí he puesto plantilla 1. Igual es un recordatorio, pero esta vez ya no es ejercicio, es una plantilla. Verán, yo les he dejado, no solamente quedó en el aula virtual estos ejercicios, sino que también va a quedar unos Excel que son plantillas. ¿Ya? ¿Qué van a hacer las plantillas? Las plantillas van a ser ejemplos mucho más desarrollados. Estos son más bien para comprender algunos de los temas que estamos viendo en clase, ¿no? Entonces aquí hay una plantilla en donde ustedes tienen un montón de resultados que vamos ahorita a revisar, ¿ya? Entonces,
En este caso, la plantilla va a servir más bien para aprender mejor o asimilar mejor algunos conceptos. Me explico. Verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a estudiar esta plantilla que dice plantilla Excel 01, ¿sí? Que está lista, ya la voy a dejar ya su versión final en el aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta plantilla? Verán, vamos a tener primero la ecuación, ¿no? Aquí está la ecuación YT igual Φ1 YT menos 1 más WT, ¿ya? ¿Qué valores necesito conocer? Necesito conocer el valor de phi. Entonces he puesto 0,5, pero podemos cambiarle 0,8, 0,7, lo que sea. Y el y inicial le vamos a poner 1. ¿Ok? Entonces phi es este coeficiente, phi, 1, 0,5. Y el y inicial, ustedes ya saben que es el y de partida, ¿no? Que asumimos siempre que es conocido. Entonces, con esos valores nosotros podemos simular, ¿sí? Hacer una simulación de la serie temporal. ¿Ya? Entonces es lo que está aquí en este Excel, es un ejercicio de simulación de la serie temporal. Entonces voy a hacer este ejercicio de simulación completo para que ustedes más o menos capten la idea. Entonces, ¿cómo va la cuestión? Ahorita no se preocupen de lo que viene en las siguientes columnas, no se preocupen. Vamos a concentrarnos en este que dice original, ¿no? Es el inicial. Entonces pensemos, tenemos el tiempo, aquí pueden ver que está el tiempo, ya permítanme ver si aumento un poquito el zoom, ya. Entonces aquí está el tiempo, ¿no? Desde 0 hasta 20, no voy a irme muy lejos, ¿ya? Vamos a hacer una simulación de una primera serie temporal. Entonces vamos a simular esta serie temporal. Entonces para simular la serie temporal, ¿qué necesito? Primero, si ven aquí yo estoy empezando desde 0, ¿ya? 0. Nuestros periodos de referencia van a ser el 1. Si el 1 es nuestro periodo de referencia, 0 va a ser el pasado. Entonces, en 0, para la y original, ¿qué voy a poner? El valor de y inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que, ok, el primer valor de la serie temporal es conocido y es 1. ¿De dónde salió ese 1? Nosotros, digamos, si estamos viendo el PIB, este sería el último año del cual tenemos datos, por ejemplo, si quisiéramos, ¿no? Entonces, este sería el dato primero, ¿no? El 1. ¿Ya? Bien obvio, ¿no? Este es nuestro, si quieren, este es nuestro YT-1. ¿Sí? Cuando nosotros asumíamos que el pasado es conocido, entonces este 1 es conocido. ¿Ya? Luego de que no ya tenemos el 1, ahora quiero tener la serie del W. Pues en esta otra columna, esta va a ser la serie de los Y, la que va a ir en esta columna. Y en esta otra columna vamos a poner la serie de los W. ¿Sí? Entonces, como mi supuesto es que yo conozco los W, voy a ponerles todos un valor. Entonces voy a poner 1. Ya pude haber puesto cualquier número, pero voy a poner 1. Con eso estoy cumpliendo el supuesto de que toda la serie de Ws es conocida. Y les estoy poniendo 1. Repito, pude haber puesto cualquier otra cosa. Puedo haber puesto 10, 15, 20, 30, lo que sea, pero les voy a poner 1 por simplicidad. ¿Ya? Entonces, si quieren, 1 y toda la serie de W son datos conocidos. Luego veremos, bueno, este no, el 1 no es problema, es simplemente dato histórico, pero luego veremos cómo es eso de que conocemos W, ¿ya? Entonces, por ahora asumamos que son shocks externos que nosotros conocemos, o sabemos cómo se comportan. Entonces, ahora sí, yo ya tengo el Y inicial, yo ya tengo la columna de todos los W, ahora puedo simular Y. ¿Cómo se hace? Entonces, vamos aquí en la celda P11 a escribir la siguiente, vamos a hacer un poco más de zoom para que podamos verlo mejor. Entonces vamos a escribir la siguiente ecuación. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Imaginen, y me dicen que es igual a φ1, entonces escojo φ1, le pongo constante a φ1, F4, le dejo constante a φ1 porque para todos va a ser el mismo φ1, y eso voy a multiplicar por ¿quién? ¿Qué me dice la ecuación? φ1, multiplíquelo por el valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior? Esta celda. ¿Sí? O sea, si yo estoy en el Y1, el anterior es Y0, obviamente. Entonces ya tengo φ1 por el Y anterior. Y eso le sumo el W del mismo periodo. Si estoy en T y T es 1, el W del mismo periodo es W1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esta ecuación? F3 es el phi
B10, perdón, es la celda anterior de Y, que es el valor pasado, y más C11 es W del mismo periodo. Enter. Entonces, con eso, colegas, yo ya estoy simulando esta serie temporal. Y luego le corro la función. Nada más. Por eso es que le puse constante el phi. Porque si le ponen constante el phi, ya pueden correr la función. Entonces ya tenemos simulada nuestra primera serie temporal. ¿Ya? Una serie temporal en simulación, ¿no? Porque obviamente qué mismo será Y, qué es W, no sabemos, pero no nos interesa. Queremos más bien entender los conceptos que estamos viendo en clase, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver toda la serie de Y. ¿Sí? Si le hacíamos hasta 30, se hubiera corrido hasta 30, no hay problema. ¿Ya? Listo. Entonces es lo primero. Entonces aquí yo tengo una primera gráfica, que es la gráfica de las series temporales. No se fijen todavía en la... De hecho voy a borrar, ¿ya? Para aclararnos un poco la idea. Ya entendimos esta primera columna, la que hice original, ¿no? Entonces ahora voy a borrar esto de acá. ¿Ya? Voy a borrar todo lo que está aquí. ¿Ya? Para que se entienda paso a paso qué estoy haciendo, ¿no? Entonces esta grafiquita que está acá es la gráfica de la serie temporal. Es una serie temporal que parte en 1 y si ven va subiendo, subiendo, subiendo y como que converge a 2. ¿Sí? Es el comportamiento que parece tener esta serie temporal, que de hecho es esto de aquí, ¿no? 1, después sube unos 5, ¿no? Y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar a 2. ¿Es normal que las series temporales tengan este comportamiento? No. Pueden tener cualquier comportamiento. ¿Por qué es tan regular el comportamiento de esta serie temporal? Nada más es así por el W. Dado que el W es un número muy regular, es unos, entonces la serie está mostrando un comportamiento bien regular. Pero yo aquí puedo poner aleatorio. Puedo poner aquí un número aleatorio. Le corro los números aleatorios. ¿Sí? Simplemente ponemos la función de Excel aleatorio. Más aleatorio. Y ya, que simplemente Excel ponga números aleatorios. Entonces vean como la misma serie temporal ahora muestra un comportamiento mucho más errático. ¿Sí? O sea, ya no es ese comportamiento regular, ¿no? Entonces se dan cuenta lo importante que es W. Entonces W aquí ya nos genera una serie muy errática, que de hecho parece que fuera la serie de algún dato, ¿no? De alguna variable económica. Pero no, simplemente es simulación con un valor aleatorio de Excel. ¿Ya? Entonces por eso les digo que más adelante, cuando hablemos del W, le vamos a poner más sabor a estas ecuaciones, ¿ya? Pero por ahora le vamos a dejar en 1, ¿ya? Para mantener la simplicidad y poder interpretar mejor los resultados. Entonces volvemos a poner Ws todos 1 y que vuelve a pasar, volvemos a nuestra serie bien regular, ¿no? Así bien estable. ¿Ya? Entonces la serie puede tener cualquier comportamiento, de eso ya veremos luego. Listo. Entonces tenemos ya esta primera columna que está simulando, ¿sí? Esta primera columna que está simulando nuestra primera serie, que es Y. Vamos a la siguiente. Entonces aquí dice que vamos a hacer la simulación. Yo aquí voy a poner simulación para saber qué estamos haciendo. Simulación. Lo que sí me tendrán que disculpar son los colores y el orden, ¿no? Eso sí, no esperen mucho de quien les habla, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces ahora vamos a hacer, ya tenemos la simulación del Y original. Ahora vamos a simular el incremento en W1. ¿Ya? ¿Qué significa? Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, la misma simulación. Entonces vamos a poner como Y inicial, otra vez 1, ¿sí? Y inicial es conocido. Vamos a volver a completar toda la serie de unos. De hecho, podríamos hacerlo un poco más profesional. Digamos que lo voy a hacer que sea igual a el valor que está aquí en el que usamos antes, ¿no? Ya, están ahí todos los unos. Entonces, si se fijan, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que el W tiene los mismos valores que en el caso anterior. Puros unos, ¿verdad? Que tiene puros unos. Y volvemos a hacer la simulación de la serie temporal Y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo de antes, ¿no? Nos guiamos por la ecuación phi1. Sé que esa es la constante, entonces le dejo constante. Y multiplico por el valor anterior de Y, que es el que está arriba, ¿sí? Si estoy en 1, el anterior es 0, más el W del mismo periodo, que es el que está al lado. Enter. Y corremos.
obviamente va a salirme lo mismo porque es la misma serie temporal. ¿Sí? Simple y llanamente la he vuelto a hacer. Y de hecho en la gráfica que está acá, si ven que aquí tengo la gráfica ya no solo del azul, sino de esta naranja, que es la misma. Entonces salieron idénticas. Ya, no, no es nada del otro mundo eso. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer de interesante? Vamos a ver el efecto del multiplicador dinámico. Entonces, ¿cómo yo interpreto el multiplicador dinámico? Como un incremento en W, y luego quiero ver ese incremento en W, cómo impacta Y. Para eso, ¿qué puedo hacer? Si se fijan, aquí yo tengo resaltada solo la primera celda, ¿no? De hecho, les voy a poner otro color amarillo, no me gusta. Voy a ponerlo en color más tenue, así gris, eso. Entonces, gris me está indicando los datos, ¿no? Pero ahora lo que voy a hacer es impactarle al primer valor de W, y solo al primero, ¿ya? Porque esa es la idea del multiplicador dinámico. O sea, en el multiplicador dinámico lo que estamos diciendo es, vamos a impactarle y aumentarle a W una unidad. ¿Cómo le incremento a W una unidad? Fácil, o sea, simplemente el valor que está ahí es suma 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y nada más, ceteris paribus, ahí pueden ver ya el ceteris paribus. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De nuestro caso original, al W le incrementé un valor de 1, pero solamente en el primer valor, en el 1. El resto se quedó como estaba. ¿Sí lo ven? O sea, el resto se quedó como estaba. Unos, se quedó como estaba. Lo único que hice fue incrementar el primer W. ¿Para qué? Para ver el multiplicador dinámico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en mi serie? Fíjense. Aquí la cosa ya empieza a ponerse interesante. La serie azul es nuestra serie original. La serie que dice final es la serie que recibe ese impacto en W y no recibe más impactos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recibe el shock y luego se estabiliza al mismo comportamiento que la serie original. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, colegas? Podemos ver que el shock tiene un efecto de corto plazo. ¿Sí? Tiene un efecto de corto plazo y luego la serie se estabiliza al valor que hubiera tenido sin el shock. Entonces, si quieren le podemos cambiar porque eso de original final no me convence. Entonces, aquí podemos poner en vez de original, bueno, original sí tiene sentido. Entonces, en vez de ponerle final, pongámosle con shock. ¿Ya? Con shock nos referimos al incremento de W, ¿no? O mejor con incremento, ya, porque si no, no dejemos de shock, ¿ya? Entonces, al shock nos referimos a ese incremento que recibe W, ¿no? Siempre hay que, o con impulso, eso sí. Impulso, impulso, eso. ¿Ya? Ahí sí, porque el impulso respuesta, ¿no? Entonces, claro, llamarle shock si ya tenemos nombre. Exacto, entonces ahí ya podemos ver la serie original y la serie que recibe este impulso, en W, ¿no? Con impulso en W, inicial. Entonces pueden darse cuenta primerito la lógica del multiplicador dinámico. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el multiplicador dinámico? Tratar de estimar qué es lo que pasa con la Y a medida que recibe este tipo de shocks. ¿Ya? Ok, entonces vamos a las siguientes columnas. Si ven que la siguiente dice diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en diferencia? ¿Ya? Entonces, en diferencia, lo único que hacemos es medir el cambio que sufre y el cambio que sufre W. Nada más. Eso del cambio. Simplemente es Y con impulso menos Y sin impulso. Y con impulso menos Y sin impulso, la Y original. Y corremos. Entonces, esta que dice cambio, lo único que me está diciendo es, tomemos la Y con impulso y restemos de la Y original para ver solamente cuánto cambio Y. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, esta que dice cambio en Y, lo que me va a medir es la diferencia, ¿sí? Es la diferencia entre la Y con el shock menos la Y sin el shock. Pueden notar que al inicio la diferencia es grande, ¿no? O sea, al inicio tenemos una diferencia que está dada por esta altura. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Que esa diferencia se va atenuando y después desaparece, ¿sí? Después desaparece. ¿Siempre sucede así? No sucede así siempre. Ya vamos a estudiar cuándo eso no pasa, pero solo por darles la intuición.
Si en vez de 0,5 pongo aquí 2 en el phi, vean lo que pasa. Si ven como que al inicio son iguales, pero después como que una se aleja más de la otra, ¿no? Ni siquiera pongamos de 2, pongamos algo bien tenue, 1, 1. Ven como ya solo ahí pasa lo contrario, ¿no? Al inicio como que están cercanas y después la una serie se empieza a alejar más que la otra, ¿ya? Y si exageramos y en vez de un 1 le pongo 100, la azul ya ni se grafica y la naranja se va al diablo. Vean los exponentes, o sea, se va, ¿no? Vamos con nuestro 0,5. Ya han de intuir que nosotros queremos valores menores a 1. Sí, ya han de intuir eso. Pero bueno, entonces, esa es la idea de esta columna de cambio. Entonces, simplemente me está diciendo el Y con impulso menos el Y sin impulso o el Y original. Lo mismo saco aquí, el cambio en WT. ¿Ya? El cambio en WT no es nada más que coger W con impulso y restarle el W original. En este caso es obvio, el impulso solo se dio en el primer valor. Por eso es que ustedes ven que en cambio en W, ¿qué tenemos? 1 y el resto, ¿qué es? Ceros. Porque W solo cambió en el primer periodo. O sea, aquí está el impulso. Si quieren, este es el impulso y aquí están las respuestas. ¿Sí? Este es el impulso y estas son las respuestas. De hecho, no queda mal ponerle un comentario. Y estas de aquí serían las respuestas. No es nada del otro mundo. Ya, o sea, ya haciéndole así la simulación, ustedes pueden ver que simplemente tengo la serie simulada, le aumenté, le puse un 1 a W inicial y luego vemos los cambios. W obviamente recibió un cambio de 1 y no cambió más, pero aquí tenemos toda la serie de cambios de Y. ¿Ya? Esto que dice cambio descontado no le presten atención todavía. Ok, esto lo vemos más luego. Entonces, ¿dónde están esas gráficas de cambio? Acá abajo le puse, por ejemplo, ahí está el cambio en W. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Cambia W en una unidad y luego ya no cambia, ¿verdad? O sea, este es el impulso. Si ven porque aquí está el 1, ¿no? Aquí está el 1, no porque esto es el horizonte de predicción, por eso es que les digo, hay que ser bien cautelosos con los conceptos. Este es el 1 simple y llanamente porque por convención yo arranqué con 1 mi simulación, pero aquí puede estar 2020. Sí, yo puedo haber puesto aquí 2020, 2021, 22, 23, hubiera puesto lo que quiera. El caso es, sí, el caso es que aquí solo está el tiempo, ¿no? No estoy hablando del horizonte de predicción. Sí, solo es el tiempo. O sea, es en 1, W recibe un shock. ¿Ya? Y en 1, W recibe el shock, después ya no cambia. ¿Qué es lo que sucede con Y? Entonces, con Y ustedes tienen en otro grafiquito que dice cambio en Y. Entonces, ¿qué es este cambio en Y? ¿Sí? Es el gráfico de esa columna que decía cambio en Y. Pero la intuición. Estas barritas son justamente estas alturas. O sea, la diferencia entre el caso original y el nuevo caso. ¿Sí? O sea, cada una de estas barritas. Nuestra primera barrita correspondería con esta barra. La segunda barrita sería esta de aquí. La tercera barrita sería esta de acá y así, ¿no? O sea, la gráfica que dice cambio en Y, cada barrita, lo que te está diciendo es la distancia que hay entre el caso original, que está en azul, y el caso con impulso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente es más fácil de visualizar de esta manera que visualizarlo aquí, ¿no? Porque aquí es como que, bueno, ¿y cuál será la distancia? Aquí ya te está diciendo, ¿sí? Entonces aquí ya te está diciendo las distancias y va pasando justo lo que ya vemos, ¿no? Al inicio tienes un fuerte impacto, va bajando y después desaparece, ¿sí? Después desaparece. Pero eso porque hemos puesto el phi de 0,5. Si pongo el phi de 1,1, quiero que vean lo que sucede. Hemos puesto el phi de 1,1. ¿Qué sucede? Que tienes un primer impacto y luego vean cómo el impacto, o el cambio, perdón, va creciendo. Y eso que solo fue un shock en W. Solo hicimos un shock en W y vamos viendo que pese a ello, todo esto va creciendo. ¿Ok? Ya, entonces no queremos eso. ¿Por qué no queremos eso? Porque no es común en economía. O sea, ya les digo, posibles fenómenos donde pasa esto es la hiperinflación, donde un shock hace que los precios suban y suban y suban y suban y ya.
Pero por lo general las variables económicas más bien tienden a mostrar comportamiento estable. Esto es un comportamiento inestable. Es obvio, ¿no? O sea, le das un shock y la variable crece y se aleja. Lo que nosotros queremos es más bien comportamientos estables, que es lo más común en economía. Y de hecho nuestros modelos van a servir para comportamientos estables, no para inestables. Entonces ahí sí vemos que todo está estable, ¿no? Hay un shock inicial y va cayendo. Ok, ya. Entonces, no vamos a todavía fijarnos en las otras columnas. No quiero que vean nada más el resto, sino vamos a la siguiente hoja. Multiplicador dinámico y función impulso-respuesta. Entonces aquí ustedes pueden ver que tengo multiplicador dinámico de la simulación, multiplicador dinámico analítico, o sea, con la ecuación, con la fórmula, y el multiplicador dinámico calculado con Real Statistics, o sea, con esta función, con este complemento de Excel, ¿no? Entonces vamos viendo primero el multiplicador dinámico simulado. O sea, de toda esta maroma que está aquí, repito, estos los vamos a ver luego, ¿no? Este que dice cambio descontado y eso lo vemos luego. Estamos solo hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el multiplicador dinámico en todos estos cálculos? Aquí solo está la simulación de Y, aquí está la simulación de Y con el shock, y aquí lo único que hice es sacar el cambio, la variación entre estas dos. ¿Cuál es el multiplicador dinámico? Este. ¿Sí? Recuerden, el multiplicador dinámico, ¿qué es? Es cómo cambia Y en T más J cuando cambia WT. WT en este caso T es 1, mi punto de referencia es 1. Quiero ver cómo cambia Y, es esto de aquí. Entonces, si ven lo importante que es captar el concepto. Entonces, ¿cuál es el multiplicador dinámico? Es esta columna de cambios. ¿Sí? Entonces, de una vez aquí también pongamos un comentario que diga multiplicadores dinámicos. ¿Sí? Entonces, los multiplicadores dinámicos son, en definitiva, cómo cambió Y entre el caso original y el nuevo caso con impulso cuando le damos un impulso solo a W. ¿Ya? Entonces, aquí donde dice multiplicador dinámico simulado, no es más que tomar de esta hoja la, la celda F11. ¿Cuál es la celda F11? Si se fijan, es justo esta celda, F11. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que aquí tengo un J. El J no se olviden que es el horizonte de predicción, ¿no? ¿Por qué J empieza desde cero? ¿Sí? ¿Por qué J empieza desde cero? Pese a que aquí, ¿sí? Estoy tomando el cambio desde uno. ¿Ya? Pensemos, ¿por qué? El horizonte de predicción, recuerden que es la distancia temporal entre quienes. Sí, o sea, J, el horizonte de predicción, ¿qué es? El esquemita con el que empezamos la clase, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, ustedes tienen este horizonte, aquí ustedes tienen un T arbitrario, y aquí tienen el T más J igualmente arbitrario, aquí recibe el impulso W, ¿sí? El impulso, y aquí están viendo la respuesta en Y T más J, ¿verdad? La respuesta, ¿ya? Entonces, no confundir. T es arbitrario. En este caso, yo he seleccionado como T el 1, ¿sí? Entonces, yo puse aquí 1. Pero lo que a mí me interesa para saber el multiplicador dinámico, ¿qué es? No es desde cuándo empieza, es esta distancia J, esta distancia temporal, o sea, entre el shock o el impulso y la respuesta. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál es la distancia temporal, por ejemplo, entre W1 y Y1? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia temporal entre W1 y Y1? Cero, porque están en el mismo periodo. ¿Sí? O sea, el cambio en W1 es 1 y el cambio en Y1 es 1, ¿sí? Porque estamos todos en el mismo periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Que si bien es cierto T es 1, aquí pudo haber estado en vez de 1, 1000, 2020, lo que sea. De hecho, yo puedo haber puesto aquí 2019, 2020, 2020 digo, ¿ya? Y correr, ¿ya? No se fijen en lo que sigue, ¿no? No se fijen. Se me daña porque depende, pero no se fijen en lo que sigue. Hasta ahí, ¿qué sucedió? Nada. ¿Por qué?
porque en realidad no me importa T. Lo que me interesa es desde cuándo yo doy el shock, ¿sí? Y cuál es la distancia temporal entre el shock y la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí voy a volver a poner 0, 1, 2, ¿ya? O sea, no importa qué valor de T esté ahí, ¿sí? Entonces, este horizonte de predicción, en definitiva, lo que me está diciendo es cuánta distancia temporal hay entre el cambio en W y el cambio en Y, ¿sí? Entonces, de hecho, pongámoslo también como comentario, para no olvidar, no haya líos, ¿no? Entonces aquí, distancia temporal entre el impulso en W y la respuesta en Y, ¿sí? Entonces, por eso es que el primer valor de J es 0, porque la primera respuesta se obtiene en el mismo momento en el que incrementamos W, que está aquí, ¿no? Si incrementamos W en 1, el cambio en Y es 1. ¿Por qué sale 1? Y siempre va a salir 1 el primer valor. Por el 1 que está acá. ¿Sí? Entonces no se olviden que siempre va a salir 1 porque si yo incremento, es obvio, ¿no? Si yo incremento W en 1, YT va a crecer en 1. Entonces siempre vamos a tener en esta gráfica que el primer valor es 1. Luego, ¿qué sigue? El resto de valores simplemente es tomar el resto de cambios. Entonces aquí ustedes pueden ver que está tomado después del F11, está tomado el F12, F13 y así hasta llegar. Me fui hasta el horizonte de 10, ¿no? Me pude haber ido más abajo, pero solo quería 10. ¿Ya? Muy bien. Tengo ya explicado este multiplicador dinámico. Entonces ya saben de dónde sacar el multiplicador dinámico. El multiplicador dinámico sale de este cambio en YT. Ya. Ahora, saquemos el multiplicador dinámico, pero analítico, o sea, usando ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo es eso? O sea, ahora saquemos el multiplicador dinámico siguiendo la ecuación teórica que hemos sacado en nuestros ejercicios, en nuestras clases. Esta. Si ven que esta no ha usado ninguna ecuación, simple y llanamente es la resta de este ejercicio de simulación. ¿Sí? Pues está simulado. Este, en cambio, analítico. Cuando usemos el término analítico nos referimos a, vamos a usar la ecuación teórica que sacamos en nuestra clase. Pues, ¿cómo se hace? Entonces, vamos, más. Me dicen, busque phi1, ¿dónde está phi1? Phi1. Siempre va a ser el mismo phi1, así que le pongo constante. Y elévelo. ¿A qué tengo que elevarle? A la J. ¿Dónde está J? Mi horizonte de predicción. Aquí. Nada más. ¿Sí? O sea, tomé phi1 y le elevé a la J, siendo J el horizonte de predicción. Enter. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Noten la diferencia. Este multiplicador lo he sacado de la simulación. Sí, lo he sacado de la simulación. Sí, de todo este ejercicio de sacar la Y, el W, hacerle al W un aumento de una unidad y después sacar la resta entre el caso con impulso y sin impulso. Este, en cambio, simplemente tomar la formulita y aplicarla. Si buscar el phi y elevar a la J. Corremos. Y porque ya dejé constante el phi, ya podemos tomar este j que va cambiando. Y tengo el multiplicador dinámico. Noten que este multiplicador dinámico pudo haberlo sacado sin ninguna simulación. ¿Qué necesita para sacar el multiplicador dinámico? El analítico. Solo necesité conocer phi. Phi y poner una columna de jotas. Nada más. Me salieron estos valores. ¿Qué es lo que yo deseo? Que obviamente estos valores sean iguales a los de acá. O lo más cercanos. Verán, ahorita va a salir iguales. Próximamente saldrán cosas que no serán iguales. O sea, las fórmulas que tendremos cada vez serán más aproximaciones. En este caso, como es el más sencillo, nos va a salir igual. Y de hecho, aquí hay una grafiquita en donde ustedes comparan el multiplicador dinámico simulado, el azul, contra el multiplicador dinámico de la fórmula o analítico. Y si notan, es básicamente el mismo, ¿no? Es básicamente el mismo. ¿Ya? Igual, noten la diferencia. Aquí estoy viendo el tiempo. O sea, simplemente dije, ok, en 1 o en 2020 o cuando quiera, le doy un shock a W, ¿sí? En vez de 1 puedo estar 2020. En cambio, aquí yo ya estoy viendo el horizonte de predicción, ¿sí? Eso que dice periodos hacia adelante no me gusta. Voy a llamar el horizonte de predicción, es mejor para que se vayan acostumbrando un poco a esto de la idea de la predicción, ¿no? Porque de hecho eso es, o sea, el objetivo de las series temporales es alcanzar predicciones. Entonces aquí vuelta está el horizonte de predicción, ¿no? Entonces esta es otra cosa
¿Qué significa ese horizonte de predicción? Si dice 0, significa que en el mismo periodo que se dio el shock a W, se ve la respuesta en Y. Y eso siempre es 1. El primero que me está diciendo. Entonces, este es el phi, el multiplicador dinámico, ¿no? Entonces, este es phi 1 a la 0, que dijimos que es 1. Este es phi 1 a la 1. Este va a ser phi 1 al cuadrado, phi 1 al cubo, phi 1 a la cuarta, etcétera. Por eso es que es la función impulso-respuesta, ¿no? Es esta combinación de todos los multiplicadores dinámicos para cada horizonte de predicción. ¿Ok? Bien. Y bueno, aparte de sacar esos dos, como notarán, también tengo el multiplicador dinámico para el Real Statistics. ¿Sí? Para el Real Statistics. Ya. Para el Real Statistics vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde estaba mi ejercicio? Ya no se confundirán, ¿no? Una lámina es de plantillas, otra es de ejercicios. Las plantillas son solo para que ustedes cambien valores, experimenten. Los ejercicios son para que ustedes resuelvan, ¿no? Esto sí es para que hagan. Estas otras plantillas que estoy haciendo son más para que ustedes puedan... Ya van a ver para qué, ya. Solo denme un segundito. Ya, voy a poner aquí abajo... Que desorden. Voy a poner aquí abajo estos valores, ¿no? Pi, teta y horizonte máximo de predicción. Les voy a borrar esto. Ya. Entonces, multiplicador dinámico simulado, ya vieron, no viene del cambio. Viene de esta columna que dice cambio. El multiplicador dinámico analítico viene de usar la fórmula teórica. En cambio, el multiplicador dinámico sacado con Real Statistics, ¿qué sería? Aplicar la función psicoef. Psicoef. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función psicoef? Entonces, volvamos a hacer. Es el mismo ejercicio que hicimos hace un segundo, ¿no? Hace unos minutos. En phi, ¿qué vamos a poner? Ponemos la columna que tiene phi, que debería tener valores, así que un segundo. A ver, ¿cuál es phi? No puedo poner cualquier phi aquí, obviamente. ¿Cuál phi debo poner? El phi que está acá. Sí, el phi del mismo ejercicio, de la misma fórmula. Entonces, phi 1 sería 0,5, ¿no? Y le pongo así para cuando yo cambie el 0,5 de aquí, ya se me cambia automático acá, ¿no? Ya. Teta, recuerden que siempre es 0, en este caso, siempre es 0, y después veremos cuando no es 0. Y quiero 10 de horizonte de predicción, pero recuerden que el primero es 0, así que en realidad le voy a pedir 11. ¿Sí? ¿Por qué 11? Porque va a tomar en cuenta también el 0. Ya, entonces ahora sí, vamos. Entonces, sí, sí, coefficient. Ya, entonces, ¿qué le vamos a pedir? Donde dice rg phi, le pido phi. Donde dice rg theta, le pido que ponga theta. Le pido 11 periodos de predicción y le voy a pedir aquí en reversar o cambiar el orden, 0. Aceptar. Ya. Entonces, ¿qué nos dio esta función de Excel? Lo mismo que nos da la ecuación teórica y lo mismo que nos da el ejercicio de simulación. Es más, debería estar graficado aquí también. Ya. Un segundo. Eso es. Listo. Entonces, bueno, nos dan lo mismo, ¿no? Entonces, son tres métodos diferentes para encontrar los multiplicadores dinámicos y para dibujar la función impulso-respuesta. Entonces, tienen la opción de hacer la simulación. Esto no lo deben hacer, obviamente es absurdo, son demasiados pasos. Pero es para entender de dónde sale, ¿no? Este multiplicador dinámico lo pueden hacer, tienen la fórmula, pero si quieren ganarse la vida más fácil, pueden simplemente usar la función psicoef, ¿ya? No les voy a obligar a aprenderse un método u otro, tienen que saber los tres, ¿ya? Porque saber de dónde vienen los resultados, saber teóricamente qué significan y saber usar la fórmula de Excel, ¿ya? Ok, bien, entonces ya tenemos este multiplicador dinámico y vemos que tiene este comportamiento. ¿Qué sucede si ahora cambio cosas? Esa es la ventaja, ¿verdad? La ventaja de tener esta plantilla es que ahora puedo hacer ya algunos experimentos. ¿Qué tal si en vez de 0,5 pongo 0,1? 0,1. O sea, le bajo a phi. Si yo le bajo a phi, ¿qué es lo que voy a poder ver? Todo lo demás ya está automatizado, ya no tengo que hacerle nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, ya mis hojas me dan otros resultados. Con un phi de 0,1, así que de hecho también ya se cambió aquí, 0,1. Con un phi de 0,1, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay un primer multiplicador de 1, ese siempre va a estar. Luego hay un multiplicador muy chiquito que de hecho es el mismo 0,1. Sí, es el mismo 0,1.
Porque recuerden que el primer valor que está aquí es el phi 1. 0 phi 1 a la 1, 0, 1. Y luego prácticamente desaparece. Prácticamente porque no es que desaparece, ¿no? Sigue estando, pero es tan pequeño, miren, 0, 0, 1. O sea, se hace tan pequeñito que simplemente ya ni se grafica. Entonces, si ven, mientras el phi es más pequeño, y tiene sentido, mientras el phi es más pequeño, el impacto de W en el futuro es pequeño. ¿Qué tal si es negativo? Menos 0,5. ¿Qué va a suceder? Entonces, si ven que ahora se me hace más fácil poder ver escenarios. Por eso sirve la plantilla. Vean esto. Interesante. Le puse un phi negativo. ¿Qué empieza a suceder? Este comportamiento. Miren. Al inicio tienes el 1, eso siempre pasa. Luego el primer phi es negativo y esto tiene sentido porque este es phi 1. Phi 1 es menos 0,5. Pero luego es positivo porque va a estar elevado al cuadrado. Luego es negativo porque está elevado al cubo. Luego es positivo porque está a la par, una potencia par. O sea, sucede esto, está entre potencias par e impar. Entonces, tu comportamiento de la serie o el shock que genera sobre la serie te da un comportamiento cíclico. ¿Sí? Entonces, ya pueden ver que salen algunas cosas que les invito a experimentar. No sé, ustedes ya pueden ver qué pasa si ponen 0,5, 0,8, 1. ¿Qué pasa si pongo 1? Si pongo 1, es un caso atípico en donde siempre el multiplicador dinámico vale 1. ¿Ya? Esto no pasa nunca en la realidad, nunca te sale 1 exacto. ¿Ya? Pero te puede salir un 0,99, eso sí puede salir 0,98, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No exacto, pero parecido, ¿no? ¿Sí? O sea, esto es más realista. O sea, no que salga 1, pero te sale un 0,98. Entonces, ¿qué pasa? Como que este multiplicador dinámico se queda en el tiempo. ¿Ya? Igualmente, en esta hoja tú ya puedes ir viendo qué pasa con tus series, ¿no? Entonces, ahí pueden ver las series. ¿Qué pasaba con el negativo que nos da un comportamiento cíclico? Veamos, menos 0,8. Veamos qué sucede con el negativo. Vean cómo las series se vuelven cíclicas. ¿Sí? Entonces tú ya puedes empezar a simular ciclos. Y a estos ciclos les puedes poner shocks. ¿Cuáles son los shocks? Los de W. ¿Sí? Ok, entonces ya tienen una plantilla que les permite hacer un montón de ejercicios y de simulaciones, ¿no? Pues, ¿qué es lo que les pido? Que por favor revisen esta plantilla. Sí, repito, todavía hay columnas que aún no vemos, ya vamos a seguir viendo, pero revisen esta plantilla. Esta más bien tienen que entenderla, ¿no? Sí. Por si acaso lo que ustedes pueden mover se entiende que es esto, ¿no? Vayan a tocar otra cosa. Entonces esto es lo que se puede mover, ¿no? Si mueven algo más de aquí se les va a dañar, pero bueno, no es difícil, o sea, solo hay que entenderlo. Si se daña algo, pero ustedes lo entienden, ahí lo resuelven, ¿ya? Yo tengo plena confianza que ustedes no van a tener problema con esta plantilla, ¿ya? Entonces, por favor, revísenla porque esto también va a ser, ¿ya? Listo. Entonces, con eso, colegas, más o menos, digamos, no solamente ya hemos sacado en términos teóricos, sino que también ya hemos presentado una simulación de las funciones impulso respuesta y de multiplicador dinámico, ¿ya? Y también hemos visto cómo sacarlo con la función psicoef de Real Statistics del Excel, ¿ya? Sigamos. Ok. Ahora verán, ustedes pudieron notar en nuestro ejercicio de simulación, ¿qué es lo que pasó cuando yo empecé a jugar con los valores acá, cuando yo empecé a jugar con los valores del phi? Si puse positivo menor a 1, 0,5, me sale un multiplicador estable, ¿verdad? Pero si le pongo 2, vean lo que sale, un multiplicador inestable que cada vez crece más. Si le pongo negativo menos 2, me va a salir inestable cíclico. Si le pongo menos 0,8, me sale estable cíclico. Y así. O sea que el comportamiento del multiplicador dinámico es muy sensible al valor de phi 1. O sea, dependiendo del valor del coeficiente, yo sé que este comportamiento cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver justamente eso, ¿no? O sea, en el caso del multiplicador dinámico, cuando tenemos una ecuación de primer orden, o sea, este phi 1 a la j, el comportamiento de la función impulso-respuesta depende fundamentalmente del valor de phi. ¿Cómo depende? Bueno, vamos a hacer un esquemita, ¿ya? Vamos a hacer un esquemita en donde vamos a ver cómo se comporta
el multiplicador dinámico, y mejor dicho, toda la función impulso-respuesta, o sea, toda la gráfica, para diferentes valores de phi, ¿ya? Entonces vamos a considerar diferentes valores de phi. Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos el phi1 menos 1 menor a menos 1, phi1 que está entre menos 1 y 0, phi1 que está entre 0 y 1, y phi1 mayor a 1. De hecho, si quieren, se podría interpretar esto como la recta de los reales. ¿Sí? Si quieren, esta sería la recta de los reales. Y en esta recta de los reales, aquí estaría el 0. Este sería el 0. Aquí estaría el 1. Aquí estaría el menos 1. ¿Sí? Hacia acá está el más infinito, obviamente. Y hacia acá puede estar el menos infinito. Esa es la recta de los reales, ¿ya? No analizamos estos casos cuando justo es menos 1, cuando justo es 0, cuando justo es 1, porque no son casos prácticos para nosotros. Nunca en una regresión te sale un coeficiente exactito de 1. Nunca. Nunca te sale 0. Siempre te sale 0.02, 00 algo. Nunca te sale menos 1. ¿Ya? Por eso es que no nos concentramos en estos casos. Por ahora. ¿Ya? Tal vez luego nos concentremos sobre todo en el caso de 1. Pero por ahora, esos casos no nos interesan. Entonces, imaginen que tenemos la recta de los reales. ¿Sí? Y que en esta recta de los reales consideramos estos 4 casos. Entonces, en el caso cuando el phi1 es menor a menos 1, ¿qué va a suceder? Pongamos números para ponerle ejemplificar. ¿Cuál es un número menor a menos 1? Exageremos, menos 2. Entonces, si yo tengo aquí menos 2, ¿de acuerdo? Si yo tengo aquí el menos 2, ¿qué va a pasar con el multiplicador dinámico? ¿Qué es de esperar que suceda? ¿Ya? Menos 2, obviamente, estamos seguros que es menor que menos 1. Entonces, veamos. Usemos primero la intuición y luego vemos la gráfica, ¿no? Aquí va a salir las gráficas de cada un caso. Pero primero quiero que entendamos. Entonces, si el phi1 es menos 2, ¿cómo se va a ver el comportamiento del multiplicador dinámico? Entonces, pensemos que aquí está j, ¿sí? J puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y aquí pongamos el multiplicador dinámico. Phi1 a la j. Entonces, phi1 sabemos que es menos 2. Entonces, phi1 va a ser menos 2, ¿no? Entonces, menos 2, el primer valor que sería menos 2 a la 0, ¿verdad? Phi1 es menos 2 a la j y j es 0. Entonces, ese es 1. Ya, entonces siempre es 1. Gran cosa. Sabemos que siempre es 1, ¿no? ¿Cuál le va a seguir? De hecho, ¿saben qué? Denme un segundo. Voy a dibujar esto, pero lo voy a dibujar acá, ¿no? O sea, este caso lo voy a escribir aquí solo para que aquí se vea la gráfica y comparemos con la tablita nomás, ¿ya? Sí. Entonces aquí está ya. Estábamos con J, ¿no? J, 0, 1, 2, 3, 4. El multiplicador dinámico, Phi1 a la J. Entonces decía, no, si aquí está el menos 2 a la 0, me da 1, obviamente. Luego, ¿qué pasa cuando aquí está el 1? Sería menos 2 a la 1, que es menos 2. ¿Ya? Luego está el 2, sería menos 2 al cuadrado, más 4. ¿Ya? Luego está el 3, sería menos 2 al cubo. Recuerden, potencia impar, el menos se queda, menos 8. ¿Sí? 2 al cubo es 8 y el menos se queda, o si quieren es menos 2 por menos 2, más 4. Y más 4 por menos 2, menos 8. Luego tengo la cuarta, menos 2 a la cuarta, sería más 16. Entonces quiero que vean qué está pasando con el multiplicador dinámico en este primer caso, cuando phi1 es menos 2, o sea, es un número menor a menos 1. Primero, está sucediendo que el signo está alternándose entre positivo y negativo. Primerito, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de la gráfica de este caso? La función impulso-respuesta, la gráfica, ¿cómo va a ser? Crece, cae, crece, cae, crece, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué está pasando con el número, con el valor absoluto de esta cifra? Es 1, luego sube a 2, luego sube a 4, 8, 16. Es decir, fíjense, está creciendo de manera potencial, ¿sí? O sea, está creciendo la potencia de 2. Perdón, bueno, no era potencia de 2, está creciendo una potencia, ¿no? De hecho, no es exponencial, disculpen, es exponencial porque está subiendo es el exponente. Entonces está creciendo, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Puedo intuir que la gráfica de esto es una gráfica de multiplicadores dinámicos que van a estar entre positivos y negativos. Recuerden que es el multiplicador dinámico, es el impacto sobre Y. Entonces, ¿qué pasa? Y primero va a crecer, luego Y va a caer, luego otra vez crece, luego otra vez cae. O sea, es justo los ciclos que estábamos viendo. Primero. Segundo, la magnitud, ¿sí? La magnitud o el valor absoluto va a ser cada vez más grande, porque si sacamos el valor absoluto, es 1, 2, 4, 8, o sea, las barras van a ser cada vez de mayor longitud, ¿sí? Y de hecho, eso mismo es lo que vemos en esta primera gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que al inicio del horizonte de predicción tenemos unos valores pequeñitos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí debería cambiar. Ya voy a ajustar para que esté el horizonte de predicción, ¿no? Tal vez que me basé en la gráfica de cambio, pero aquí debería estar mejor horizonte de predicción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que al inicio tenemos, digamos, el 1, el -2, el 4 y eso. O sea, tenemos un comportamiento cíclico y a la vez de ese comportamiento cíclico, o también podríamos decir que es un comportamiento oscilante, oscilaciones, y aparte es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque el número va creciendo. Entonces cada vez esto crece más, más y más y más, y de hecho va a crecer al infinito. O sea, ¿hacia dónde se va a ir Φ1J? Sí, o sea, podemos de hecho sacar esto, ¿verdad? ¿Cuál es el límite cuando J tiende al infinito positivo de Φ1 a la J? ¿A dónde se va esto? ¿Cuál es el límite de esto? Simplemente es más infinito. ¿Sí? O sea, este número va a crecer 4, 8, 16. Después, ¿qué vendría? 16 multiplicado por 2, por 2, por 2, y va a crecer y crecer y crecer. Va a irse al infinito. De hecho, es más menos infinito. ¿Por qué verán? Porque va a ser positivo en algunos casos y negativo en otros. O sea, si ven, o sea, es como que en un rato esto va a ser muy positivo y en otros muy negativo. O sea, en estricto rigor no existe límite, porque estás entre el más y el menos negativo. Sí, o sea, en estricto rigor no existiría límite. Pero bueno, para efectos de visualización es lo que va a pasar con esta gráfica, ¿no? Se va a ir al más, menos infinito, o sea, va a crecer para siempre. Es decir, esto le podemos llamar como un caso de dinámica oscilatoria inestable, ¿sí? Es una dinámica oscilatoria inestable. Dinámica porque pasa con el tiempo. Oscilatoria porque es obvio, o sea, está oscilando, ¿no? Está sube, baja, sube, baja, sube, baja. Inestable, ¿por qué? Porque está crece, crece y crece cada vez más. Sí, a veces también en el libro de Hamilton puede que en vez de inestable diga explosiva, ¿ya? Yo prefiero el término inestable, ¿no? Porque es entendible, es inestable, o sea, esto crece y se va, ¿sí? Y de hecho eso podemos ver en nuestra plantilla, ¿no? Borremos, bueno, antes de borrar, no, algo más antes de borrar. Tomen en cuenta entonces, ¿por qué es oscilatorio? Por el signo. O sea, el hecho de ser menos le vuelve oscilatorio, porque está más, más, ¿no? O sea, el signo le vuelve oscilatorio. ¿Qué le vuelve inestable? El hecho de que esto sea en valor absoluto más que uno. 2 es más que uno en valor absoluto, ¿sí? O sea, el valor absoluto de 2 obviamente es mayor al valor absoluto. Pongamos la completa, ¿no? El valor absoluto de -2 es mayor al valor absoluto de -1, que es lo mismo que decir que 2 es mayor que uno en valor absoluto. Entonces, eso provoca la inestabilidad. Para que ya vayan captando un poco la intuición, ¿no? El signo, este menos, crea el comportamiento oscilatorio. Y el hecho de que este 2 sea mayor que el uno genera la inestabilidad. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso tómenlo en cuenta. Repito una vez más, el oscilatorio, el comportamiento oscilatorio viene por el menos, porque esto va cambiando de signo, más, menos, más, menos, más. Y en cambio, lo inestable viene porque el valor absoluto es mayor que uno. Entonces ahí sube de 1 a 2, 4, 8 y así. ¿De acuerdo? Entonces, podemos borrar esto y veamos si se compra en nuestra plantilla. Entonces, vamos a nuestra plantilla y aquí en esta plantilla, en vez de ponerle 0,5, puedo ponerle -2. Entonces, ¿qué pasa con el multiplicador dinámico? Justo eso, ¿no? O sea, se vuelve inestable, oscilatorio, sino que al inicio se vuelve tan inestable que vean qué valores toma esto, 1000. Y seguro que si le dejo más, esto se va a crecer más.
Entonces se vuelve tan grande que por eso no se ven los primeros valores. Pero tienes oscilaciones. O sea, tienes unas oscilaciones que van así. Como esto es exponencial, seguro que después si sigue se va y... Por eso es que ni te grafica los anteriores, pero no es porque... O sea, si ustedes usaran una escala logarítmica se podría ver mejor. Sino que tienes negativos también, por eso es que no le pongo. Pero bueno, ese es el caso inestable, ¿no? ¿Nos ayuda? Tal vez. Depende del fenómeno que queramos modelizar, pero es muy raro. O sea, estos comportamientos inestables oscilatorios son muy raros en economía. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Entonces vamos ahora con este otro caso. Digamos que ahora tenemos un número que está entre -1 y 0. Por ejemplo, pongámosle 0.1, menos 0.1, que es lo mismo que un décimo, ¿verdad? Negativo, ¿no? ¿Sí o no que esto está entre -1 y 0? ¿Ya? Entonces volvamos a hacer el mismo ejercicio. Grafiquemos aquí J y el multiplicador dinámico. Phi1 a la J. ¿Ya? 0, 1, 2, 3, 4. Y seguirá, ¿no? Pero hasta 4 más. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver el impacto en este número. Entonces, voy a usar la fracción para hacer bien visible esto. Menos un décimo a la 0. ¿Cuánto es eso? Obviamente es 1. Siempre es 1. Todo número de estos elevador a 0 por convención se vuelve 1. Seguimos. ¿Qué es menos un décimo a la 1? Es el mismo un décimo. No cambia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces un 1 por si acaso. Vamos con el 2. Y ahí empieza la cosa a tomar sentido. Menos un décimo al cuadrado. ¿A qué es igual? El menos, como estoy elevado a una potencia par, se transforma en más. Entonces, si bien este menos, pues el hecho de que aquí tenga el menos 0,1 hace que siga existiendo este comportamiento cíclico u oscilatorio. Más, menos, más. Pero, ¿qué pasa en cambio con este número? Un décimo al cuadrado, ¿qué es? Recuerden, para elevar a una potencia una fracción, elevo cada elemento, numerador y denominador. 1 al cuadrado sigue siendo 1, pero 10 al cuadrado es 100. Entonces, fíjense, el primer número es 1, el segundo número es menos 0.1, el tercer número es más 0.01. Sigamos con el otro, ¿cómo sería? Menos un décimo al cubo, menos potencia impar sale como menos. Ya tenemos confirmadísimo comportamiento oscilatorio. Pero, ¿qué pasa con la fracción? 1 al cubo, 1, obvio. 10 al cubo, 1000. O sea, esto es menos 0,001. Y finalmente, cuando esto está a la cuarta, o sea, el horizonte de predicción es 4, ¿qué queda aquí? Menos 1 sobre 10 a la cuarta. Esto es igual, menos potencia par, se vuelve más. El 1 se queda. Y este 10 se transforma en 10 a la cuarta, que es 10. ¿Sí? 10.000. 1, 2, 3, 4. O sea, eso es igual a más 0,0001. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Comportamiento oscilatorio? Sí, porque todavía tengo el menos. Ya. Pero ahora estamos notando que el hecho de que aquí tenga un número menor a 1, ¿cómo sé que es menor a 1? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Sí? Entonces, cuando yo elevo las potencias, ¿qué sucede? Crecen ambos. Bueno, aquí está puesto el 1, pero puedo haber puesto el 2 también, si hubiera querido. O el 3 o cualquier número. Pero el hecho de que el número que está arriba, el numerador, sea más pequeño que el denominador, ¿qué provoca? Que al momento que yo hago potencias, crece más rápido el denominador que el numerador. Si hubiera estado 2, ¿qué hubiera tenido aquí? Hubiera estado 2, 2 al cuadrado 4, 8, 16. Pero miren la comparación, hubiera sido 2 contra 10, 4 contra 100, 8 contra 1000, 16 contra 10.000. Es decir, el denominador crece más rápido al hacer la potencia. ¿Ya? Crece más rápido que el numerador. ¿Eso qué significa? Significa que este número va a estar oscilando, pero cada vez con magnitudes más y más pequeñas. Por tanto, la gráfica que me va a dar. Entonces, aquí pueden ver la gráfica de este caso. Comportamiento oscilatorio empezando en 1. Ya el 1 va a empezar siempre. Comportamiento oscilatorio, ¿por qué? Por el signo.
Ya, yo sé que este menos me va a seguir generando comportamiento oscilatorio, pero ahora ya no tengo un comportamiento inestable. ¿Qué tengo? Un comportamiento estable. Se da un shock inicial, ese shock impacta Y, pero luego el impacto se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que tiende a desaparecer. Que esto tiene más sentido con el comportamiento económico. Si hay variables que tienen un comportamiento oscilatorio y al mismo tiempo tienen esta tendencia a estabilizarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Este es un caso de dinámica oscilatoria estable. Este sí tiene aplicaciones en la economía. Pensemos en un caso de oferta y demanda. Un shock, que de repente aumentó la demanda, de repente la gente quiere más algo. Boom, de repente sube los precios. Pero como suben los precios, sube la oferta, la gente se emociona, producen más. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente produjeron de más, exceso, hay sobreoferta, boom, bajan los precios. Pero si bajan los precios, los consumidores otra vez se motivan, boom, suben los precios. Pero si suben los precios, se motivan los oferentes, otra vez sobreproducción, baja. Es más o menos este esquema en red, en tela de araña, le saben llamar a veces, entre oferta y demanda. Imaginen que este es el típico esquema de oferta y demanda, y ustedes tienen que pueden estar de el caso de sobreproducción al caso de escasez, ¿no? Pueden estar fluctuando alrededor, ¿ya? Entonces ahí uno puede ver este tipo de comportamientos oscilatorios. Claro, no exactitos, ¿no? Ahorita sale 1 porque estamos en el caso más teórico, pero en casos más prácticos, tal vez estas oscilaciones tengan otro comportamiento, ¿ya? Pero estamos empezando, ¿no? Obviamente. Ok, entonces para ir cerrando, porque ya estamos casi sobre la hora, solamente dibujemos este caso en nuestra plantilla. Entonces dice que es menos 0,1, ¿no? Entonces vamos a nuestra plantilla, borremos todo lo que hemos escrito y pongamos menos 0,1. Menos 0,1. Entonces veamos el multiplicador dinámico y vemos que efectivamente, como es bien pequeño, menos 0,1, tenemos un primer impacto y luego ya casi ni se ve, ¿no? Pongámosle un valor un poco más grande, pero no tanto. Menos, bueno, más negativo sería menos 0,8. Eso. Entonces ahí ustedes pueden apreciar ese ciclo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ya? Entonces, para concluir, ¿qué le vuelve oscilatorio? El signo, el que sea menos. ¿Qué le vuelve estable? Estaba aquí en menos 0,1, ¿verdad? Le vuelve estable el hecho de que el valor absoluto de menos 1 es mayor al valor absoluto de menos 0,1. Porque obvio, esto es 1 menor a 0,1. O sea, el hecho de que aquí esté un número menor a 1 en valor absoluto hace que yo tenga una fracción donde el denominador es más alto que el numerador y cuando yo elevo una potencia, ese número se hace cada vez más pequeño. Es decir, y esto es algo de límites, de hecho, que tal vez ya saben, solo les recuerdo. El límite cuando j tiende a más infinito, de phi a la j, cuando el valor absoluto de phi es menor a 1, esto tiende a 0. Por esta propiedad, por el hecho de que el denominador va a crecer más y más rápido, el numerador crece más lento. Entonces, a la final estás dividiendo algo para una magnitud para otra que crece más rápido. Entonces, a la larga te vuelve cero. Como estábamos viendo, ¿no? 0,1, 0,01, 0,001 y así, ¿no? ¿Ya? De hecho, esta propiedad tienen que sabérsela muy bien, ¿no? O sea, recuérdenla bastante bien. El límite de un número elevado a una potencia, cuando este número, el valor absoluto, es menor a 1, siempre tiende a cero. ¿Ya? Listo. Entonces creo que con eso podemos dar por cerrado y en la próxima clase continuamos con los casos que quedan pendientes, ¿no? Que ya pueden intuir ustedes que van a ser los casos ya no oscilatorios, porque van a estar con un más. ¿Ok? Entonces con eso damos por cerrado el video del día de hoy.